Ecuador es un país a nivel de ciberseguridad y seguridad digital de lo peor. Ecuador es uno de los países con mayor índice de ciberataques. Por cada 10 habitantes, 5 están siendo atacados en este momento. La democracia es manipulable, la población es manipulable, el manejo de la información. A raíz de eso tú puedes ganar votos, presidencias, guerras. El día de hoy conversaremos con Omar Salazar, mejor conocido como Taurus Omar, un hacker con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad, considerado por muchos como uno de los hackers más peligrosos del mundo. Omar ahora se dedica a la investigación y desarrollo de soluciones para proteger sistemas y redes. Su misión es fomentar un entorno digital más seguro y confiable. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Omar Salazar, Taurus Omar. Bueno, primero, qué gustazo tenerte acá. Sabes que no voy a fingir que es la primera vez que nos vemos. Tuve un problemita técnico, pero justo conversábamos contigo que las cosas pasan por algo, ¿no? Uh-huh. Me gusta pensar a veces que es muy bacán como la vida a veces te da ciertas coincidencias, ¿no? Así es. Así que ahorita hay algunos temas medios álgidos en temas de ciberseguridad que creo que vienen súper bien, ¿no? Desde la liberación de Assange. Entonces son tantas cosas, ¿no? Sí. Súper interesantes. Sí, efectivamente, ayer fue el boom a nivel de lo que pasó con Julian Assange y todo eso. Y pues salieron un montón de gente activista a apoyar, a alegrarse, a festejar. Porque obviamente estamos hablando de que fue 5 años de estar preso, tras todo su montón de publicaciones, ¿no? Y después de que fue prácticamente echado por una administración en su momento de Ecuador, que pues le quitó el asilo político. Entonces sí vemos ahora un Julian Assange libre. Yo creo que es una justicia colectiva de que el periodismo a nivel general pues tiene que tener sus bases en la expresión libre, ¿no? Es súper importante. El día de hoy vamos a conversar de algunas cosas de interés público, civil, militar, privado, gubernamental. Es una locura. Creo que es uno de los podcasts más chéveres que vamos a tener. Pero todo esto tuvo un inicio. Y de hecho, para mí, tuvo un inicio en un comentario en YouTube que decía: deberías conversar con Taurus Omar, el hacker por algún momento en el tiempo, en el pasado, más peligroso de Latinoamérica. Y yo, ¿qué? ¿Está aquí en Ecuador? Bueno, pues veamos cómo conversamos. Y fueron algunos comentarios, ¿verdad? Y luego di por ti, entiendo que ahora eres un asesor de ciberseguridad, igual muy duro, con un background sorprendente que quisiera que nos vayas compartiendo en este podcast. Y nada, si quieres, antes de comenzar con una pequeña biografía de cómo inicias en este mundo. Claro. Sería súper chévere que nos cuentes. Te cuento. Yo inicio dentro del tema del hacking, de la ciberseguridad por suerte. Yo vengo de un colegio donde obviamente era el tema de la especialización a nivel, era informática, sociales, general. A mí me encanta la informática ya, netamente. Desde el cuarto, quinto curso, pues ya obviamente hasta el final sexto curso, nos daban lo que era la programación, era C. Y actualmente C es uno de los lenguajes un poco difíciles de aprender. Complejo. Complejos, bastante complejo. Entonces, yo pues me sumerjo en ese mundo de la programación y todo esto. En ese entonces también tengo una noviecita de colegio. Ella es coreana y me regaló un iPhone. Wow. Un iPhone, fue el primer iPhone que había salido. Creo que yo tenía como 16, 17 años aproximadamente. Eso es amor, ¿no? Eso es amor. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que a esa edad pues uno no tiene tarjeta de crédito ni nada para comprar aplicaciones, juegos y todo eso. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que buscar la forma de ver alguna posibilidad de obtener las cosas que necesito gratis. Es que yo me acuerdo, el iPhone sin apps era como otro celular. Era como que desbloqueaba superpoderes. Me acuerdo clarito, era chéverísimo. Exactamente. Y todo lo bueno costaba desde $1. Desde y si no tenías tarjeta, ¿cómo? Exactamente, sí. Era como que ya ese momento yo conocí lo que fue el jailbreak. Era como que encontrar un fallo de seguridad en el teléfono
y te permitía tener acceso completo como root o como administrador, como se lo conoce, del teléfono. Entonces ahí te permitía instalar aplicaciones, tweaks, eh, modificar la apariencia del teléfono, agregarle superpoderes, así Wow. literalmente. Entonces conocí ese mundo del jailbreak y yo dije, bueno, pues me encantó este mundo. Me acuerdo una anécdota súper graciosa. Yo publico en estos páginas donde pues los anuncios y venta de cosas, ¿no? Y pongo a la venta servicios, se instala aplicaciones gratis, se instala temas gratis en iPhone, en iPad y todo este tipo Que de Mercado cosas. Libre, En ¿no? Mercado Libre, Ya. exactamente. Y me llamaba la gente. Entonces yo iba con mi computador, así, del colegio, iba del computador así, llevando, me iba a las oficinas de las personas, les hacía ese servicio y me pagaba. Entonces dije, bueno, está interesante este mundo y comienzo a averiguar o investigar un poco más sobre este tema del jailbreak. Y me comienzo a meter en el mundo del jailbreak. Comparto, agrego mi granito de arena. Como en su momento te digo, cuarto, quinto, sexto curso me daban C. Entonces sí fue un poco fácil para mí comprender esto del tema de fallos de seguridad a nivel de iOS. Entonces, comparto ciertos conocimientos. Fui uno de los primeros repositorios de habla hispana dentro de Cydia, que Cydia es una aplicación que se instala o se instalaba en su momento automáticamente dentro del teléfono cuando tú desbloqueabas y tenías esos superpoderes dentro del teléfono. Entonces fui uno de los repositorios en español, en su momento uno de los primeros. Ahí yo compartí aplicaciones craqueadas, tweaks, temas y todo ese tipo de cosas. Y pues ya partiendo de ese mundo, pues investigo, se me abre, mejor dicho, un abanico de un montón de cosas que eran las seguridades a nivel de aplicaciones web, aplicaciones de informática, sistemas operativos, en fin. Entonces como que esa fue el principio de lo que hoy por hoy pues se ha forjado. Una consulta, toda esta información y esta comunidad que entiendo que estaba como en su infancia, ¿no? Porque ahora hay chuta, un montón de comunidades, de hackers y de personas que se dedican a esto. Pero ponte, tenías una barrera en el lenguaje, me invento, era en inglés, supongo, ¿no es cierto? Claro, por lo general los recursos y todo este tipo de cosas obviamente son en inglés, o sea, prácticamente. Y, ahí sí puedo decir que gracias al colegio, porque yo tenía inglés normal, inglés técnico también me daban aparte. Ya, o sea, tenías un buen nivel de Sí, inglés. sí, sí, Ya. a nivel de inglés técnico sí tengo un nivel muy bueno en ese sentido. El tema es que en ese entonces, te hablo como hace 15, 16 años, no había recursos como los hay ahora. O sea, ahora tienes YouTube, tienes Twitter, tienes repositorios, PDFs, certificaciones, cursos que te ayudan a forjar como ese conocimiento que necesitas a nivel de ciberseguridad. Pero hace como 15 años como que no había. O sea, lo que tú hacías era probar y ver si es que funcionaba. Entonces, ese es el gran salto que hay de hace 15 al día de hoy. Me parece súper interesante cómo pasaste esta edad en la cual empezamos a madurar, ¿no? Como seres humanos empezamos a descubrir quiénes somos y tanto. Pero definitivamente hay mucha inmadurez, me explico. Todavía estamos haciendo unas travesuritas por ahí, pero el típico amigo mío, la travesura máxima que había hecho es como, no sé, robarse unas papitas de una tienda y salir corriendo, ¿no? Y luego súper arrepentidos llegar a la casa y decir, no, ¿por qué hice esto? Pero siento que cuando tienes el conocimiento que tú tienes, esas travesuras pueden ir escalando, ¿no? Y es justamente lo que entiendo que te pasó, porque justo me estabas contando cómo empezaste a descubrir brechas de seguridad, ya no solo en el iPhone, ¿no? Ujú. En este jailbreak, sino ya en ciertas páginas. Entonces, siguiendo la línea del tiempo, ¿cuáles fueron tal vez estas travesuras o qué fallos empezaste a encontrar, en qué lugares? Claro, mira, es gracioso porque yo paso de comprender lo que es los fallos de seguridad a nivel de iPhone o de iOS. Y pues se me abrió el abanico, como te comenté, de un montón de posibilidades. Y por ir probando la curiosidad en su momento, te hablo hace 12, 14 años, obviamente voy causando ciertos estragos y ahí es cuando sale el nombre
el hacker o más peligroso en su momento, porque sí, obviamente durante toda esa experiencia donde fui forjando los conocimientos, tuve la oportunidad de causar muchos estragos dentro del Internet. Una de esas pues pudo haber sido lo que fue la NASA, pudo haber sido lo que fue Movistar, Telefónica, eh, la CBS, CDNet, Warner Brothers, Warner Pictures, Sony, Apple, el mismo Apple. Entonces, dentro de estos también estuvo, me acuerdo si no estoy mal, cayó lo que fue Google, PayPal, Twitter. Entonces sí fue como que un poco de curiosidad que me llevó, pues que causó en mí comprometer ciertos sistemas en su momento. Pero yo creo que eso es parte de esa curiosidad como hacker en su momento, ¿me entiendes? Hoy por hoy entiendo que no hace falta de que vayas causando estragos porque ahora ya tienes ambientes controlados, laboratorios controlados que te permiten como probar esa curiosidad que tienes. En su Mm. momento no había, tú lo tenías que hacer con lo que había. Entonces, sí, sí, obviamente causé estragos en su momento, lo que me llevó pues a ese sufijo de, sí, el hacker más peligroso de Latinoamérica. Y todo eso también me llevó a pedir disculpas públicas, obviamente. Me tocó pedir disculpas públicas. Y pues eso fue forjando pues el camino en su momento de la curiosidad. Desde una perspectiva técnica, cuando hablamos de estas vulnerabilidades, de estos fallos, ¿qué podría pasar? Porque, a ver, el conocimiento que uno tiene de esto es como muy cinemático, ¿no? Es como viene el cine y el hacker ahí como... entonces entiendo que puedes como hacer que se caiga una página, puedes filtrar datos. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué empezaste a descubrir que se podía hacer? Claro, mira, era en su momento era como burlarte, ¿sí? Burlarte de las empresas. Ok. De que tú, a pesar de que eras un estudiante de colegio, podías hacer este tipo de cosas. Nunca en su momento, pues todo lo que yo hice, estos estragos, fue por lucrarme. Mm. Absolutamente nada. Fue como que para dejar una huellita, hey, yo estuve aquí. Entonces, a esto en su Tú momento, estabas emprendiendo. exacto, tal cual. Y en su momento se llamaba deface o desfiguramiento de página, es decir, tú ingresabas a google.com y de repente en vez de ver el buscador veías ahí una leyenda de mía o de cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso se llama deface o desfiguramiento de sitio web. El otro tipo de ataque que se hacía era extraer la información. Fácil y sencillo. Te metías, obtenías acceso, sacabas, exfiltrabas la información, la base de datos y la publicabas. En su momento se usaba bastante Pastebin. Entonces se publicaba en Pastebin y te adjudicabas eso, ¿no? Que en Twitter te adjudicabas. Que vulneraste la base de datos de Apple o de CDNet o en su momento un montón de cosas. Entonces era como que ese tema divertido de salir en las páginas de ciberseguridad de noticias, en The Hacker News, en The Hacking Red y todo este tipo de cosas. Entonces era como que ese ego, ¿no? Ese ego de decir, bueno, yo salí en tal reportaje o tal cosa porque hice esto. Pero en su momento pues no se buscaba como el lucro que hoy por hoy se busca, ¿no? Hoy Ujú. te roban la información de tal empresa y la ponen a la venta y se acabó. En su momento tú lo hacías solamente por divertirte. Es súper interesante porque entiendo que, a ver, a nivel civil, tal vez no somos conscientes como de lo importante y relevante que es controlar este tipo de sistemas, ¿no? Tener por el mango esta situación, por así decirlo. Y al punto al que voy es a que incluso en ese tiempo, todas estas noticias que salían eran una comunidad, me explico. Ujú. Los medios creo que ni entendían qué estaba pasando, me explico. Exactamente. Y aparte las empresas también trataban de esconderlo. ¿Tú crees que cómo ha evolucionado esa percepción de los medios? Es decir, los medios sí hacen un mejor trabajo en documentar qué es lo que está pasando a nivel de ciberseguridad, o son completamente manipulados, o no entienden de lo que están hablando. Ahora que ves noticias en este 2024, por ejemplo.
Claro, mira, efectivamente sí hay como que el amarillismo, todavía se maneja bastante el clickbait, así como en YouTube el clickbait, a nivel de periodismo o documentar, a nivel de ciberseguridad también se maneja bastante el clickbait. Yo justamente no hace mucho hice una publicación en LinkedIn donde puse pues en una balanza, ¿no? Que los hackers buenos se enojan porque a los hackers malos les llaman hackers y tenían que llamarles ciberdelincuentes. Entonces, si hacemos una retrospectiva a nivel general, desde hace 8 años los ataques de hackers de sombrero negro, porque son hackers de sombrero negro, son una absoluta obra maestra informática, lo cual nos ha llevado a personas que nos dedicamos a asegurar sistemas o a verificar que todo esté en orden, nos ha llevado a entender más estos ciberataques, nos ha llevado a cumplir con normativas nuevas, a actualizar sistemas, a entender cómo se maneja esa mente del atacante, a implementar nuevas normativas políticas dentro de las empresas. Entonces, hay que entender que efectivamente los hackers de sombrero negro en ese sentido han ayudado a avanzar tecnológicamente y a nivel de conocimientos a los que se dedican plenamente a la ciberseguridad. Entonces sí es como que la gente dentro de este rubro se enoja porque dicen, se enojan porque en las noticias quizás sale hacker, vulneró 30 millones de bases de datos y la publicó. Y salen pues obviamente los profesionales que les molesta que a estas personas se les llame hackers porque dicen que no son hackers. En general pues yo como digo, en su momento había hackers buenos, hackers malos, se acabó. Tienen que ser tratados como tal, porque el hacker malo también lleva la tecnología a otro nivel, Ujú. es decir, que trata de analizar esa tecnología, cómo funciona detrás, obviamente con sus fines de lucro, entonces, pero a la final está haciendo lo que hace un hacker, que es tratar de llevar la tecnología a su límite. Entonces, ese es, yo creo que es el único... Y me encanta también cómo le relacionan con la palabra investigador, porque es lo que hace, ¿no? Y cómo estas investigaciones tienen su documentación no muy diferente a un científico utilizando método científico, porque hay el un ciego, ¿no? El que la persona, la entidad no sabe que va a ser hackeada, justamente con el afán de identificar estas vulnerabilidades para fortalecer el sistema. Eso es como súper interesante. Regresando a la línea del tiempo, empiezas a vulnerar todas estas empresas, entidades súper reconocidas a nivel mundial. Todavía eras chamo. Estamos hablando, ¿qué edad tenías cuando pasó todo eso? 17 años aproximadamente, Es, 16, 17 años, sí. qué loco, Sí. eras guambrito. ¿Y qué pasa después en tu vida? Pides las disculpas públicas y ¿hacia dónde te lleva este mundo de la Claro, mira, ciberseguridad? en ese camino pues yo me rozo o tengo relación con un montón de comunidades que se dedicaban, pues ya me comienzo a meter en ese mundo. Tuve relación, obviamente, en su momento había nacido lo que era Anonymous, lo que había sido Lulzec, Team Poison, tenía ciertas relaciones también con personas de Medio Oriente y cosas así. Entonces, todo lo que ellos, pues, se hacía, se compartía. Me acuerdo que en ese entonces existían los IRC, eran unos chats donde se comentaba un montón de cosas de técnicas y cosas así. ¿Qué pasa? Que cuando yo termino tratando de salir ya como terminó el colegio, entonces trato de enfocarme un poquito, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer después, no? Y digo, voy a seguir la universidad. Pero, ¿qué pasa? Que en la universidad como que no había algo que me llame la atención. Había la típica ingeniería en sistemas, Mm. ingeniería en telecomunicaciones, redes y telecomunicaciones y todo esto. Y yo como que para qué no, me aburro. ¿Y Entonces, fuiste a ver el sílabus o hackeabas para acceder al sílabus sin ir a ver cómo hacías? ¿Y cómo te diste cuenta que tal vez estas carreras no eran para ti? porque, mira, era la típica, te enseñaban programación. Y yo ya venía con un background súper amplio por mi colegio, de C. También había, me acuerdo, en Visual Basic en su momento se usaba bastante. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a diferentes universidades y era la típica, que programación, que redes, que esto otro, y era como que algo que no me llamaba la atención, me iba a Mm. aburrir.
Y te hablo hace mucho tiempo que no había como una carrera o como hay ahora de certificaciones o tecnologías de ciberseguridad. Así que, ¿qué hago? Me contacto con un amigo y un amigo me dice, eh, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar que trabaja en la Armada y todo esto. Y me dice que les han hackeado la cuenta de Twitter y todo este tipo de cosas. Y me dice que por favor, si es que le puedes colaborar. Y yo listo, me cambio, voy al ministerio. En su momento estaba esta persona trabajando en el Ministerio de Defensa. Y me voy para allá y le soluciono el problema. Y me dice, oh, qué bueno, qué chévere, que esto es súper interesante, lo que tú y mi hijo hacen y todo este tipo de cosas. Y pues el Señor me recomienda a otro tipo de personas dentro del ministerio y todo esto. ¿Y qué pasa? Que me comienzo como a interesar en ese mundo de la política, cómo se manejaba y comienzo a dar asesoramiento en su momento, como te dije, al Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, paso por el tema del ejército, la marina, la policía y me comienzo como a hacerme a dar a dar conocer. En ese transcurso, en ese periodo de tiempo, llego al tema de la inteligencia. Doy un pequeño asesoramiento a nivel de ciberseguridad, porque en su momento pues habían salido las noticias aquí en el país del servicio de inteligencia de los Estados Unidos estaba metida aquí, la CIA, y que estaba causando ciertos problemas a nivel digital. Entonces me contratan a mí para dar un asesoramiento a las élites políticas en su momento y pues les hago caer en cuenta de ciertas cosas y todo esto. Y me contratan para que les ayude a en temas de ciberseguridad a reestructurar lo que era la Secretaría de Inteligencia en su momento, la CNI. Encuentro fallos súper grandes que me permitían acceder a las cámaras de vigilancia, sus bases de datos, información secreta, confidencial y todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, entonces mejor ven para acá y trabaja con nosotros. Me meto al tema de inteligencia, ingreso como analista de inteligencia. Voy como que subiendo peldaños y todo esto. Me llaman en su momento, me hacen una llamada de presidencia y me dicen que sí, efectivamente quieren que yo me encargue del tema de la ciberseguridad a nivel nacional, pero necesitan crear un departamento dentro de presidencia que se encargue de otros temas que no puedo por el momento comentar. Tranquilo. Entonces yo estaba encargado como de esto del análisis de inteligencia y todo esto, reportando a otro departamento en presidencia sobre un montón de cosas dentro de la CNI. ¿Qué pasa? Que me van subiendo de puesto, subo como agente de contrainteligencia y ya comienzo a hacer otro tipo de labores dentro de la Secretaría de Inteligencia a nivel de ciberseguridad y todo este tipo de cosas. Entonces me encargan de que yo sea la persona para el tema de la ciberseguridad a nivel general del país y de las telecomunicaciones del anillo gubernamental o del anillo de confianza de aquella administración. Entonces yo me encargo de todo lo que es la comunicación segura de todo el país. Dentro de ese periodo también nace lo que fue Dato Seguro, que es una de las páginas más importantes a nivel general del país, que maneja toda, absolutamente toda la información del país. Entonces formo parte del desarrollo de Dato Seguro y de la infraestructura de ciberseguridad de Dato Seguro. A raíz de ahí sigo escalando peldaños como asesor de ciberseguridad nacional y soberanía. Era un departamento dentro de la presidencia, pero seguía yo mis labores dentro de la CNI. Ya a partir de ahí es como que me interesó muchísimo a nivel político. Eh, Comienzo a crear, a formar personas dentro de las instituciones de seguridad del Estado, lo que es el ejército, la marina, la policía y todas estas personas. Comienzo a darles capacitaciones de ciberseguridad y todo eso, y ahí es cuando comienzan a hacer el tema del ciberejército, que actualmente no funciona como debería funcionar, como funcionaba en su momento lastimosamente. Entonces yo creo que ese fue el periodo que me llevó pues
a ese tema de inteligencia. Qué interesante. Cuando los astronautas salen de la Tierra y regresan a ver a la Tierra y ven el espacio, hay un efecto psicológico que se llama el overview effect. Dicen que en ese instante el cerebro como que se expande porque absorbes tanta información y tu perspectiva cambia de la vida. ¿Cuál fue este overview effect para ti cuando ingresaste a inteligencia? ¿Qué entendiste sobre la democracia, sobre los gobiernos, sobre cómo funciona realmente el mundo? Porque todavía estabas súper joven, ¿me explico? Claro. Entonces, debe haber sido muchísima información. ¿Qué es lo que empezaste a concluir ya trabajando Sí, allá mira que adentro? es como que un impacto, o sea, es un impacto brutal. Sí, sí, yo ya venía con un background de conocimiento extenso. Ujú. Cuando ingresas a nivel de inteligencia es como que una cachetada. O Ya. sea, despierta, despierta, porque aquí las cosas no son como las pintan. A nivel de inteligencia te abre la mente. O sea, aparte de que dentro del tema de inteligencia te daban cursos, te preparaban para ciertas otras cosas, es como que si te chocas, te pegas con un muro, porque tú vienes de un mundo muy diferente. A nivel de inteligencia, el sistema se maneja diferente. Te das cuenta que la democracia es manipulable, que a nivel general que la población es manipulable. Entonces, el tema de inteligencia es un tema súper amplio, difícil de comprender o muy difícil de explicar si es que no lo has vivido dentro. Yo creo que el choque más grande o más impactante que yo tuve a nivel de inteligencia era el manejo de la información. El manejo de la información, fuera del tema de las operaciones que se hacía en campo y todo este tipo de cosas, yo creo que el tema de la información era el pilar más fuerte y entendemos que dentro del core de lo que es la ciberinteligencia o la inteligencia, el core importante es la información. Mm. Entonces es como es tratada dentro de este mundo de la inteligencia, de la contrainteligencia, porque a raíz de eso tú puedes ganar presidencias, puedes ganar guerras, puedes ganar votos, puedes ganar un montón de cosas. Es como se trata la información. Ajá. Identificando las diferentes amenazas que tenemos como nación, empezando, tanto amenazas externas como internas, que es algo que tal vez la gente pasa por desapercibido, damos por sentado, porque de alguna u otra forma la gente dice el Ecuador es este territorio hecho con una línea en un mapa geográfica, pero el Ecuador es más que eso, no solo es un territorio, hay un mundo virtual, digital, que es bastante inconcebible para el civil de a pie. Entonces, ¿qué amenazas tenemos a nivel de ciberseguridad como país, por ejemplo? Tanto Mira, externas como internas. ajá. Mira, a nivel de amenazas es como yo digo, yo dije en su momento y sigo pensando lo mismo. Eh, Ecuador es un país a nivel de ciberseguridad y seguridad digital de lo peor. Si yo quiero hacerme millonario, si yo quiero causar conmoción en el país, lo puedo hacer, pero lastimosamente no quiero y no está dentro de mis principios. Ecuador es uno de los países con mayor índice de ataques o ciberataques a nivel general. Se habla de que por cada 10 habitantes, 5 están siendo atacados en este preciso momento. Puede ser por medio de phishing, skimming, astroturfing, puede ser por diferentes amenazas. Pero se prevé que de cada 10 personas, 5 están siendo atacadas en este momento. Entonces, el país se ha convertido como en una vasija de ciberdelincuentes. Hoy por hoy la información de todo el país está rondando por todos lados. Entendemos que al inicio me acuerdo cuando fue cuando la gente comenzó a tomar en serio el tema de la ciberseguridad, no fue hace mucho, fue cuando se filtró la base de datos de todo el país de Novestrat. Fue ahí cuando empezó, la gente fue como que, ¿qué pasa? Que mis datos y es todo este tipo de cosas. La segunda filtración más grande fue, Conversamos brevemente en el podcast con el Ola sobre esa ajá, filtración. Me parece que era como 20 millones de datos que se habían filtrado exactamente. y tenemos 18 millones actualmente. En ese tiempo éramos menos, 16, 17. Habían rumores que se habían, y no son rumores, no, más bien ya dos personas expertas me lo dicen, pero se filtraron hasta datos de personas que
estaban muertas. Estaban muertas, Entonces, así es. una locura. Y se filtraron, ¿qué tipo de datos? Porque entiendo que me ibas a hablar de otra filtración, Ajá. pero puedes complementarlo también. Claro. con- Mira, lo que en su momento se filtró fue el nombres, apellidos, teléfonos, direcciones. Si no estoy mal, había también números de celular, fechas de nacimiento y todo este tipo de cosas. Entonces sí es una filtración súper delicada porque prácticamente tienes toda la información de un ciudadano. La segunda vez que hubo una filtración así de grande fue cuando yo la hice pública. Encontré un servidor que estaba alojando información y lo tenía expuesto, lo tenía a que cualquier persona que encuentre ese servidor y pueda ingresar a la base de datos del país. Yo me acuerdo que en esa filtración igualmente yo había notificado a un colega mío en la fiscalía y él se contactó con diferentes personas y logramos cerrar ese servidor, porque en ese servidor también se había expuesto más o menos alrededor de 14 millones de registros de personas del país. Estaba igualmente nombres, apellidos, número de celular, direcciones, cuántos hijos, fecha de nacimiento, etcétera. Entonces, Ecuador se ha convertido, eso te digo, una vasija, un puzuelo de ciberdelincuentes o que dan paso para este tipo de cosas. Ahora, qué tan preocupante o cómo podemos dimensionar el que los datos de todos los ciudadanos ecuatorianos sean tan fáciles de acceder? Porque la amenaza habla por sí sola, pero tal vez no puede ser tan entendible para todas las personas. ¿Qué pueden hacer entidades maliciosas con estos datos? Claro, mira, un atacante lo que puede hacer con tus datos es robarte el sigilo bancario, robarte dinero de tu banco, que es lo que deriva a la suplantación de identidad. Eh, Clonarte en general, una vez que tú tienes acceso a tu correo, pues te puede clonar lo que es la identidad, las tarjetas de crédito, hacerse pasar por ti para extorsionar a tu familia, puede hacer un sinfín de cosas. Puede hacer, he escuchado temas donde ecuatorianos están endeudados en España, en otros países, Ujú. y estas personas no saben que están endeudados en otros países por ese mismo tema, por la suplantación de identidad. Entonces es como que tú te Utilizan vas, sus datos y sacan exactamente, te microcréditos o vas a cosas. España y de repente tú en España estás tratando de comprar algo y de repente sabes que no puedes porque tienes una deuda en España. O viceversa, estás aquí en Ecuador y te vas a un local de electrodomésticos y no puedes porque estás endeudado y tú nunca has hecho un préstamo. Entonces hay cientos de personas que sufren este tipo de ataques. Hay que considerar que dentro del black market, del mercado negro, de la venta de bases de datos, de perfiles, el perfil, los cibercriminales lo que hacen es eh, venden estas bases de datos a data brokers y lo que hacen es que cada perfil de cada persona tiene un costo. Es decir, mientras el perfil es menos atractivo para extorsionar, para clonar identidades, se vende entre 0,15 centavos. He visto perfiles entre 0,10 centavos hasta valer hasta 13,000 o 14,000 dólares, que son perfiles de empresarios, directores de empresas y todo este tipo de cosas. Claro, y de hecho pueden cruzar hasta esta información con su historial crediticio y puedes fácilmente saber el estatus económico de un ser humano y eso lo Exactamente. hace más valioso, como dices tú. Así es. Sabes que yo odio principalmente dos tipos de, sí, estafas, scams, como les queramos llamar. La primera es que a mis viejos les llamo mucho empresas de viajes, de vuelos, de turísticas, a decir, sabe que se acaba de ganar una noche todo pagado en no sé qué hotel. Venga a reclamar su premio. Entonces, mi abuelo lamentablemente ya ha caído como 2 veces en este tipo de estafas, pero básicamente te invitan a estos hoteles y te dicen, sí, ya tiene ganado, pero tiene que unirse a una suscripción de $1,200 al año para que pueda acceder supuestamente a otro paquete de otros hoteles gratis, pero no es gratis, hay que Ujú. desembolsar esta plata.
Entonces, hay algo extraño que pasa ahí con ciertas empresas de turismo. No sé si estás como al tanto, tienes algún dato adicional de esto. Claro, mira, en general, esta es una ciberestafa súper grande. Y hablemos si es que yo le pongo a calcular, estamos hablando de que del 100%, el 80% de estas empresas que se dedican al tour, eh, detrás de esto hay una ciberestafa. Lo que hacen es comprar bases de datos que están expuestas, que se las venden en mercado negro o algún data broker las está ofreciendo al mejor postor. Lo compran y dentro de esto obtienen nombres, apellidos, teléfonos, muchas veces los 4 o los primeros dígitos de la tarjeta de crédito y todo este tipo de cosas. Entonces te llaman y te dicen, sí, soy tal empresa de tal tour, de viajes, de agencia de viajes y todo este tipo de cosas. Usted es el nombre de tal señor con tal número de tarjeta. Su tarjeta fue seleccionada para esta promoción de este tour de viajes. Y si puede acercarse al hotel y todo este tipo de cosas y te hacen, ya te envuelven y te hacen firmar los papeles. Obviamente el viaje sí existe el viaje, te dan el tour y todo este tipo de cosas. Pero detrás de esto lo que hay es que te clonan la tarjeta, es decir, te roban la información de los números de Mm, tarjeta, fecha de caducidad y el CVV, que es el código de el seguridad. código de seguridad detrás de la tarjeta. ¿Qué pasa? Que una vez que ellos obtienen esta información, lo mandan a otro departamento de la empresa, de la agencia de viajes, que se llama el banco, ¿sí? Ya. El banco lo que se encarga es de robarte y robarle el dinero a estas personas que cayeron dentro de esto. Como vuelvo a decir, efectivamente te dan el tour, te dan el viaje, ¿sí? Pero detrás también te están robando. Es decir, no lo roban, no te estafan ese momento. Lo que hacen es utilizar tu tarjeta después de unos 3 4 meses para obviamente no llamar la atención. Lo que hacen es hacer compras en internet, clonar la tarjeta en una tarjeta blanca para irlas a sacar y todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que toda esta información obviamente es vendida por los data brokers. Tengo amigos, tengo familiares que casi diariamente tienen cobros fantasmas. O sea, no son fantasmas, son cobros reales, pero justo de PlayStation, de tienda mía, de Amazon. Me dicen como, oye, yo nunca he hecho una compra en internet. ¿Qué está pasando? Y he escuchado que hay algunas, esta es una forma, ¿no? También he escuchado de Ujú. las gasolineras, ponte, que es uno de los lugares en los cuales sueltas tu tarjeta Y te clonan. y no sé, hay algún dispositivo. ¿Cómo te puede clonar a alguien que le das la tarjeta 10 segundos, por ejemplo? Una foto. O sea, Exacto. Mira, he visto que obviamente aquí en el país es como que tú das la tarjeta, esta persona va a su su módulo, sí, casetita, a su ajá. casetita y pone la tarjeta en el DataFast. Porque es mucho mejor pedir que te venga trayendo el DataFast y que tú lo veas, porque cuando ellos van a la casetita tienen cámaras en la parte superior y te están grabando. Y ellos lo que hacen es que tomen una foto de la parte delantera y la parte posterior. Y Y, ya. y ya está. Y ya está, Y solo así. entiendo que hay un tráfico de la venta de estos también, como tú hablaste del banco a través de estas empresas de turismo, pero también entiendo que venden como a otros países estos datos, ¿no? Sí. He escuchado que hay nexos con mafia rusa, por ejemplo, Ujú. para la venta de estos datos. Sí, efectivamente lo que hacen es que si no lo utilizan dentro del país, porque tú sabes que dentro del país sí es un poco más tedioso, complicado hacer una compra en Amazon y que te vengan a dejar, porque toda esa información queda guardada y todo este Sí, tipo de sí, sí. cosas. Entonces lo que hace la gente dentro de estas ciberestafas es vender los números de tarjetas de crédito a otros países. Por lo general sí son a mafias rusas, mafias turcas, mafias chinas, y allá ya se encargan de hacerte, pues, desfalcarte todo el dinero de la tarjeta de crédito. He escuchado casos de personas que les llega la tarjeta en estos sobrecitos y ya tienen cobros, o sea, es como que la dejan, no sé, en el cajón un año de su casa Ajá, y quieren utilizar en alguna emergencia, ya ven que han hecho algunos cobros de algunos meses. sí. No sé, los motorizados ahora que tienen NFC le acercan, no sé
O sea, ¿cómo puede filtrarse si no está abierto el papel? Claro, por lo general son ataques de NFC. Lastimosamente en el país se emite unas tarjetas de crédito que a nivel de seguridad o de ciberseguridad es completamente nulo. Un NFC lo puede leer. Sí, tenemos dispositivos que hoy por hoy, pues, que se llama hardware hacking, que leen, tú solamente pones el dispositivo sobre la tarjeta y ya te clona todos los datos de la He tarjeta. escuchado eso de personas que están, por ejemplo, haciendo fila en un cajero. Y medio se te acercan y ven que está tu billetera en el bolsillo y que te acercan a este dispositivo y te lo clonan. Sí, Así de simple. así de simple. Esos son ataques NFC, como te digo, lastimosamente a nivel de ciberseguridad, las tarjetas emitidas por las entidades financieras del país no son absolutamente seguras. O sea, en nada, en nada. Entonces, esto es lo que le da la facilidad a un atacante en robarte la información bancaria de la tarjeta de crédito. Y estamos de acuerdo que a las entidades financieras tampoco es que les interese tanto. Después de todo, mientras más ocupes este cupo, mejor, ¿no? Exactamente. Obviamente en muchos de los casos te devuelven el dinero, pero entiendo que hay casos medios indefendibles hasta cierto punto. Y esos ya deben tener un cálculo, ¿no? El cálculo de que incluso devolviendo un porcentaje de este dinero sigue siendo un buen negocio que existan estas vulnerabilidades en el sistema. Claro, mira, es gracioso porque no hace mucho hubo ciertas filtraciones financieras donde se filtró datos de tarjetas, datos de cuentas de ahorros de las personas y todo este tipo de cosas y obviamente los ciberdelincuentes comenzaron a lucrarse de ello, ¿no? Comenzaron a hacer ataques de phishing a las entidades que se les había filtrado, les habían desfalcado. Hay un montón. Tú te puedes analizar en Twitter. Hay un montón de gente que ha sufrido de estos ataques porque la información de ellos no fue eh, cuidada de manera segura, ¿me entiendes? No fue tratada de manera segura. Entonces, hay un montón de gente, tú ves en X, en Twitter, un montón de gente que va a protestar a las entidades, fuera de las entidades financieras, devuélvame mi dinero, $25,000 les robaron, 13,000, 8,000 y cosas así. Igual, me hicieron 5 cobros de las tarjetas de crédito y nadie responde. Desde un punto de vista del banco o la entidad financiera lo que hace es, tiene un seguro, es un seguro. Ese dinero está asegurado por cualquier pérdida. Entonces, lo que hacen es devolverles un porcentaje o devolverles la totalidad a ciertas personas. Pero de ahí es como que un negocio para el banco, sí es un negocio para el banco, porque mientras tú consumas la tarjeta, te devuelvan que hubo 15 consumos de tu tarjeta de manera fraudulenta. Te devuelven 5, pero tú tienes que seguir pagando el resto que se te perdió, que te robaron por un mal manejo de datos. O sea, sí es un negocio detrás de todo. Actualmente en redes sociales hay un caso que está bastante sonado, que es la de la periodista Alondra Santiago. Ella en una transmisión en vivo por su canal de YouTube dijo que su celular está pinchado. Técnicamente, ¿qué significa eso? ¿Es posible? ¿Y qué, qué tendría el atacante acceso del celular si es que estuviera pinchado? Claro, mira, sí estuve leyendo un poco sobre este tema. Eh, Dentro de lo que es la CENAIN, que actualmente se llama CIES, eh, entiendo que es posible. Hay dispositivos que pinchan las llamadas. Son unos equipos de 1,5 metros aproximadamente. Ah, Ajá, sí, grandecitos. son grandecitos. Lo que hacen es meterlos en un camión, en una camioneta, en una van, y se paran afuera del objetivo, en este caso pues de Alondra, ¿no? Se paran afuera del objetivo y lo que hacen es capturar la llamada. Entendemos que el equipo es un equipo de ejercicio militar, ¿sí? Es un equipo militar que cuesta cientos de miles de dólares. Eh, lo que hace el equipo es ponerse en medio. Mm, se lo podría, dentro del mundo de la ciberseguridad se lo conoce como un ataque del hombre del medio, ¿no? ¿Sí? Man in the middle. Entonces, lo que hace este equipo, a diferencia de este tipo de ataque, es como que se pone en la mitad, intercepta las llamadas,
que tú haces por teléfono. Entonces, a eso pasa otro operador que está escuchando la llamada, grabando la llamada con quien estás conversando, tiene el número de celular de la otra persona con la que se está comunicando. Entonces ahí hay una interceptación de datos, ¿no? De comunicación. Es lo que hace el equipo. ¿Qué puede hacer este equipo? Puede hacer un montón de cosas. No solo interceptar llamadas, interceptar mensajes, puede obtener el GPS de la persona, un montón de cosas. Entonces, efectivamente, si es posible, el servicio de inteligencia que se llama CIES, que hoy por hoy se llama CIES, antes CNI, tiene estos equipos para interceptar llamadas. El problema dentro de esto es hasta dónde puedes llegar para utilizar o mal utilizar los equipos del Estado, ¿no? Mm. Entendemos que Alondra es periodista, entendemos que la libertad de expresión tiene que estar y ser respetada, pero utilizar ciertos equipos para espiar periodistas, espiar políticos, sí es una mala praxis dentro de eso. Claro, claro, ella presuntamente está diciendo que su celular está siendo pinchado. Y es un tema delicado, ¿no? Por el mismo tema de libertad de expresión. Al final del día, leía un argumento por ahí que el visado es un derecho que lo otorga el gobierno. Y es un derecho que puede ser quitado también. O sea, el gobierno tiene derecho a dar y quitar la visa. Obviamente, dicen que igual es como que no hay tanta información, que no está tan clara la información de por qué le están quitando el visado Claro, a Londra. efectivamente, cuando se trata de seguridad nacional, obviamente el gobierno tiene toda la disposición y todo el derecho de saber a quién le otorga y a quién le quita la visa, siempre y cuando se trate de que dicha persona esté perjudicando la seguridad nacional del país, ¿no? Justo, porque estos equipos entiendo que todos los gobiernos en el mundo los deben tener y son muy valiosos para proteger la integridad de las naciones. O sea, hay un montón de entidades maliciosas que deben estar causando todo tipo de problemas de la sociedad y es importante utilizar esto. Como dices tú, el problema viene cuando se utiliza mal, ¿no? Con Exactamente. cierto interés. Pero bueno, entonces se puede, y justo me estabas contando, no solo es llamadas, es ubicación y tanta cosa. Ahora, entiendo que para un ciudadano de a pie, eh, el, el Estado no va a invertir en este tipo de tecnologías. Pero justo ahí vienen como los hackers, ¿no? Otra vez. ¿Cómo se puede vulnerar un celular? ¿Es posible? Y como también cuéntame un poquito de las diferencias, porque entiendo que la gente asume que Apple es mucho más seguro y que de hecho hay evidencia que respalda esto también, ¿no? Eh, Déjame acoto algo Ah, al ya, tema perfecto. anterior. Mira que aparte del tema de que se asume, ¿no? Que fue pinchado y todo este tipo de cosas, que sí hay equipos dentro del país que lo hacen y que la Secretaría de Inteligencia lo tiene. Hay algo que se llama el astroturfing, ¿sí? Ok. Que es algo con lo que ella está siendo atacada en este momento, que es un montón, el astroturfing se lo conoce como los trolls. Sí, los trolls de internet, los trolls políticos y todo este tipo de cosas. Dentro del tema de la ciberseguridad o la seguridad digital, esto existe. Esto, como te dije, esta es la palabra técnica que es el astroturfing. Son personas con cientos de cuentas que se dedican a desinformar, a desprestigiar, eh, a mencionar en comentarios y tratar de evitar o desviar la atención para ciertas otras cosas. ¿Sí? Entonces esto es lo que se lo conoce. Sí, saltaron los trolls, el troll center como lo conocen. En general, esto tiene un nombre, como te dije, un nombre técnico. Y obviamente, si hablamos a nivel de seguridad digital, esto tiene que ser penado también. Porque dentro del troll o del astroturfing, entendemos que también hay filtración de información de esta persona que está siendo atacada, amenazas de muerte, amenazas a la familia, desinformación, desprestigio. Entonces, dentro de este ámbito, de eso me faltó por acotarte. Ahora sobre el tema de qué dispositivo es más seguro y qué no. Todo dispositivo es inseguro. Ya. Todo dispositivo es inseguro. Entendemos que el Android
es muy diferente a iOS, ¿no? A nivel de ciberseguridad. A nivel de seguridad, iOS tiene dos tipos de cifrado. El cifrado previo al encendido y otro cifrado cuando ya fue desbloqueado con el PIN o con el Face ID. A nivel de Android también tenemos un tipo de cifrado, pero no es tan fuerte, ¿sí? A nivel de ciberseguridad, si hablamos a nivel técnico, Android es uno de los dispositivos más atacados a nivel mundial. ¿Qué pasa con Android? Que Android tiene un poco más de libertad al momento de que tú instalas cualquier tipo de cosa, cualquier aplicación, das permisos de perfiles y todo este tipo de cosas. Android es muy susceptible a diferentes ataques, tanto a nivel de ingeniería social como a nivel técnico. Lo que se busca es a nivel de Android es que cualquier persona puede tener muy fácil, pero muy fácil acceso remoto a ese teléfono. Es decir, cuando una persona dice que acceso remoto, estamos hablando a nivel técnico de que puede obtener acceso al teléfono como tal, a fotos, imágenes, pantalla, video, micrófono, GPS, mensajes, WhatsApp, todo, absolutamente todo. Y esto se refiere a cuando alguien se expresa como me clonaron el celular. Sí, es esto. Y de hecho es hasta más preocupante el asunto, porque mencionaste todo, o sea, mencionaste Ajá. hasta la cámara. O sea, y la cámara, por darte un ejemplo, puede ser encendida sin que se entere la persona. Efectivamente, cuando hablamos de me clonaron, Sí, sí, sí. eh, coloquialmente me clonaron el teléfono, estamos hablando de que alguien tiene acceso al teléfono. Cuando a nivel de la diferencia es que cuando se clona un teléfono, hay dispositivos, hay hardware donde se conecta el teléfono y hace una imagen del teléfono. ¿Sí? Eso por lo general lo usan lo que son los peritos informáticos y todo este tipo de gente. Coloquialmente, cuando se dice me clonaron, ahí estaríamos hablando de lo que te comenté, de que efectivamente alguien tiene acceso remoto al teléfono, GPS y todo este tipo de cosas. Volviendo al mismo tema de la clonación, en la clonación tú tienes toda la imagen, es decir, una imagen clonada. Tú la puedes descargar, subir al computador y analizar lo mismo, datos y todo este tipo de cosas. En la clonación, en el acceso remoto no hay absolutamente nada que diga que la cámara está encendida. Nada, ni el Ni el micrófono, micrófono. nada, 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 absolutamente nada. Pasas Y, desapercibido. y supongo que con la paciencia, el conocimiento y el presupuesto adecuado, cualquiera de las dos cosas puedes hacer con cualquier celular. Exactamente. La diferencia a nivel de iOS es que iOS sí es un poquito más restrictivo con lo que tú instalas, ¿sí? Claro que entiendo que hace como 2 semanas salió un fallo de seguridad en, en los mensajes nativos de iPhone, de iOS, que permitía que un atacante envíe una foto, un archivo multimedia al teléfono de iOS y permitía ejecutar código remoto o tener acceso remoto al teléfono. Entonces, por ende, cada sistema operativo tiene sus parches de seguridad, sus actualizaciones. Entendemos que iOS creo que ya está en el iOS 18, 18, Di- sí. di- Creo que va a salir el 18 ya con ya. Sí, Sí, sí. aunque verás que el 18 creo que ya lo están instalando a nivel de un perfil. Y ahí Sí, es, sí, 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 justo. ajá, Tienes la beta, ¿no? la beta, Ajá. 18, Y el ahí es iOS donde 18. más Ahí es vulnerabilidades. donde más vulnerabilidades hay y ahí es donde la gente se expone más, Ok. ¿sí? Y obviamente hay que esperar la versión estable, segura, y esperar que el resto de dispositivos también se actualicen, porque si no se actualizan, cada actualización lleva un parche de seguridad. Y la actualización no es por nada. O sea, la actualización es por algo, porque hubo un fallo de seguridad a nivel de iOS. En su momento me acuerdo también a nivel de dispositivos Apple, los que venían con el chip A10, que venía el iPhone X y todo ese Ujú. tipo de cosas, eran ya fallos a nivel de componente De hardware. de hardware. El fallo era conocido como checkmate. Era un componente súper pequeño que permitía que cualquier persona pueda hacer jailbreak, en su momento otra vez el jailbreak, y no solamente eso, sino tener acceso remoto al teléfono. Ajá, Y entonces, eso supongo que se parchó eso, porque es a nivel de hardware. claro, era todos los dispositivos a Ujú. nivel de iOS, perdón, de iPhone 10 para abajo.
eran vulnerables a este tipo de ataques. ¿Y eso se logró solucionar? No se puede solucionar porque era un hardware. Ajá, entonces Claro. ahí es el problema. Ya cuando salió el nuevo iPhone 11 y todos estos, ya eso fue corregido para pues evitar ese tipo de cosas. Dentro de la comunidad de hackers, y esto como información que cura para todas aquellas personas que tienen enemigos acérrimos en esta vida y que saben, porque saben, o sea, es como conocimiento común que te pueden hackear el celular de múltiples formas, como lo acabas de exponer. ¿De qué tarifas estaríamos hablando? Más o menos, como desde un Android, así como ejemplos. Si quieres la ubicación, si quieres tener acceso al WhatsApp, a la galería, a las cámaras, etcétera. Claro, mira, hay servicios, ¿no? Que se llaman los investigadores privados o los que se dedican al tema de las infidelidades, por así Ya. decirlo. Obtener acceso, digamos, a una sola aplicación, que es WhatsApp. Oscila entre los 300 a $500, Ok. ¿sí? Ahora, si quieres acceso al GPS, cámara, ubicaciones, todo el teléfono, por así llamarlo, sí está entre sus 700, 800 dentro de Android. Si es dentro de iOS, sí estamos hablando del doble. ¿Por qué? Porque es mucho más restrictivo, es mucho más complicado burlar la seguridad de ese teléfono que la del Android. Entonces sí hay como unas escalas, ¿no? Lo que se da chiste es que la gente ingresa a internet y pone hackear WhatsApp, hackear, obtener ubicación y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces les cobran 10, $20 y hacen como con un script, una secuencia como que está hackeando la Ahora página. con inteligencia Exacto, con artificial, ¿no? inteligencia artificial ahora todo es así, ta, 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 ta. Y dice, sí, este es del código, pero ¿qué código? O sea, en WhatsApp no necesita ningún código, ¿no? Para ingresar a WhatsApp. Entonces ahí es como que la gente cae también en esos engaños. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. ¿Hay alguna forma de identificar que tu celular está siendo hackeado? Porque he escuchado que hay personas que dicen como, no, es que se recalienta mucho, se me acaba la batería antes, está lento. Puede ser que esté desactualizado, no que está hackeado, ¿no es cierto? O cosas así. Sí, ¿Hay sí. alguna forma? Forma de saberlo así explícitamente, no. Cuando entendemos que el teléfono está lento, se sobrecalienta la batería, se consume súper rápido, por lo general puede ser dos cosas, que tienes un spyware, un adware, que son esos que al momento que estás utilizando de repente una publicidad que no sabes por qué se te salió. Ese es adware, ¿no? Un spyware es el que te está vigilando el micrófono, lo que tecleas. Por lo general están dedicados al tema de robo de bancario. Entonces, cuando se te sobrecalienta el teléfono, cuando hay mucho consumo de información, es porque detrás obviamente hay este malware que está enviando toda la información a través de internet, ¿no? Así saberlo como que sí se nota algo de que alguien está o tiene acceso a tu teléfono es casi imposible. Si es que es un atacante como tal, y no busca como que solo contagiarte de algún malware, ¿no? De infectarte, perdón, de algún malware, y solo tiene acceso remoto a tu teléfono, es súper difícil. El malware por lo general consume recursos, consume batería, consume internet, consume datos del teléfono.
El atacante que solo tiene acceso remoto al teléfono no va a hacer absolutamente nada, que solamente por comandos descargar la información que requiere, enviarse la ubicación, activar la cámara para ver quién está detrás del teléfono, quién es el dueño, y esto no consume recursos, por lo general, no consume, a diferencia de un malware, ¿no? ¿Qué les podrías decir a todas estas personas que cuando ven este tipo de videos se preocupan de la siguiente forma? Dicen como, ¿por qué les están dando ideas a los atacantes? ¿Por qué les están informando sobre todas las formas que pueden vulnerar? Mi argumento, no sé, tal vez tú que eres el experto, es los hackers están 10 pasos adelante. O sea, hay comunidades enteras en las cuales esos viven otro internet con información mucho más avanzada y privilegiada. No están viendo podcast en YouTube para ver cómo hackear celulares, ¿no es cierto? Claro. No sé si por ahí va, si puedes complementar algo esa idea, porque hay mucha gente que hago muchos TikToks utilizando diferentes herramientas de inteligencia artificial, de las cuales ya vamos a hablar adelante, y súper molestas, ¿no? En vez de estar haciendo algo productivo, ¿por qué andas dándoles ideas a los, no sé, ladrones y personas que actúan de mala fe? Claro, yo como digo, no es que uno dé ideas, ¿no? Sino que uno trata de democratizar el conocimiento. En este caso, democratizar la ciberseguridad es exponer los puntos o las falencias que existen dentro del mundo digital. No es que uno diga, ah, sí, te voy a enseñar o te estoy dando ideas para esto. Esto se llama democratizar la tecnología, democratizar lo que uno sabe. Hay que entender que en temas de ciberseguridad es súper importante democratizar desde la persona que hace aseo en la empresa, el guardia, la secretaria, toda el área de recepción, hasta pasar por gerentes, subgerentes, directores y todas estas personas tienen que ser democratizadas a nivel de ciberseguridad, porque entendemos que hoy por hoy infectar o que una empresa sufra un ciberataque es cuestión de un pequeño fallo humano. Es decir, si es que te pongo un ejemplo. Si la empleada de limpieza, la persona que se encarga de hacer limpieza a nivel general de la empresa, encontró un USB en el piso y no sabe de qué es. Se va tal vez donde la señorita secretaria la conecta, dice, por favor, dame viendo de qué es o qué. Y ese USB está llevando una carga útil, es decir, que está infectado. Y son personas que no saben, piensan que solo es un USB normal. Lo conectan y prácticamente están dando acceso a un atacante a toda la infraestructura tecnológica. He visto que pueden ser tan complejas lo que lleva una USB. Hace un tiempo se viralizaron unos videos en los cuales quemaban dispositivos. Les quemaban y me pareció sorprendente. Les conectaban y no sé, algo se quemaba, pero la computadora quedaba completamente inhabilitada. Ajá, se llama USB Killer. Sí, Sí, es un USB, exacto, USB Killer, tal cual. Dentro de estos es un mundo, ¿no? Porque son dispositivos que obviamente llevan la imagen o la apariencia de un USB normal. Está el USB Killer, que es como que tú lo conectas a una laptop, a un PlayStation, donde sea que permita el USB y se quema. Automáticamente hay una carga, ¿sí?, de energía que hace que todo el circuito se queme. Eso es el USB Killer. Dentro de está también el USB Robert Ducky, el Bash Bunny, que se encargan pues de diferentes operaciones. Ahí como este tipo de cosas se lo usa por lo general en procedimientos de simulación de adversario, que es a lo que me dedico, que es la parte de RepTing, que es el USB Robert Ducky. Te pongo un ejemplo, es un USB que lleva una carga útil. Sí, es un dispositivo que lleva por así decirlo, un malware, una carga útil que se conecta a un equipo y automáticamente puede hacer 1000 cosas, porque es como que el computador o el equipo del dispositivo lo lee como un dispositivo, un teclado. Sí, lo lee como un teclado, más no como algo malicioso. Entonces, lo lee como un teclado y es un teclado inalámbrico es un para teclado, ustedes. exactamente, más o menos así. Y comienza a hacer un montón de funciones que prácticamente te pueden dar acceso al computador,
externo de la empresa, puede descargar un malware, infectarte de malware, puede hacer un montón de cosas. Entonces ya es acorde a cómo lo vas programando. Interesante. Hemos hablado un poco de individuos y todas las vulnerabilidades que tenemos a nivel personal, ¿no? Desde la filtración de nuestros datos hasta lo que pueden hacer con nuestro celular. Pasando a entidades, empresas, ¿no? Hubo un caso bastante sonado del hackeo de CNT, esta empresa tan reconocida en el país. Y fue tenaz porque yo me enteré de la forma más graciosa del mundo. Resulta que tenemos un teléfono que siempre nos olvidábamos de pagar. Teléfono de la casa que ya nadie ocupa. Porque nadie ocupa un teléfono en esta época. Y es el único servicio que tenemos de CNT en la casa. Y resulta que nos olvidamos de pagar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Fue como 6 meses. Y ahí como que, de la forma más rara, porque antes nos mandaban una facturita al correo y toda la cosa. Creo que nos llamó alguien y nos dijo, señor tal, sabe que está debiendo de algunos meses, por favor acérquese a pagar. Me sentí como que estaba en el 2014. ¿Qué está pasando así? Y luego empecé a ver algo de noticias que sé que tal vez tú desde la comunidad puedes saber un poco más. Que básicamente le hackearon a CNT. Claro. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Efectivamente, CNT sufrió un ataque de ransomware. ¿Qué pasó? Que el ataque de ransomware que sufrió CNT efectivamente causó una conmoción social, porque no olvidemos que CNT es proveedor de internet, proveedor de líneas telefónicas fijas, de TV por cable, sin fin de cosas. Y ahora el internet es como el agua y la luz. Exactamente, es prácticamente un servicio básico. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzó a haber gente que se iba a las sucursales de CNT y no podía hacer pagos. No había sistema. Había ciudades, localidades puntuales que no tenían acceso a internet porque CNT estaba caído. Entonces ya esto como que se fue propagando poco hasta que CNT tuvo que salir a decir la verdad, porque el ataque que ellos habían tenido había sido 2 semanas antes de lo que lo hicieron público. Es decir, que trataron de ocultar la información, que es algo que no se tiene que hacer, que no hay... Exacto, muy contraproducente. ¿Por qué? Porque no supieron manejarlo. Tiene que haber un background detrás de eso, ¿no? Que se llama la respuesta a incidentes informáticos. Entonces ellos trataron de ocultarlo como 2-3 semanas y ya no pudieron. Y vieron que el ataque era súper grave, súper grande, y tuvieron que lanzar el comunicado de que efectivamente sufrieron un ataque informático. ¿Qué pasó? Que, como te comenté, no hubo facturas por cobrar, la gente volvió a las sucursales a trabajar, la gente no tenía nada que hacer porque los computadores estaban bloqueados, el ransomware estaba pidiendo, no me acuerdo cuántos miles de dólares estaba pidiendo. Ahí también hay un mito, ¿no? De que no pagaron el rescate, CNT, ¿qué hizo, no? Tengo entendido por fuentes súper confiables de que sí pagaron el rescate, pero lastimosamente los operadores del ransomware no les dieron las llaves para descifrar toda la información encriptada. Entonces, aparte de que sufrieron el ataque de ransomware, se vieron estafados por los operadores porque no les dieron la llave de acceso. Pero es súper crítico porque entendemos que CNT, dentro de las instituciones críticas del Estado, CNT es una institución crítica porque es la institución de telecomunicaciones del país. Es parte de la infraestructura del país, claro. Es parte de la infraestructura crítica del país. Entonces, por eso fue como que entró en estado de emergencia CNT, porque el ransomware había consumido un montón de infraestructura tecnológica, había dejado hasta sin acceso a servicios de otras instituciones públicas. Pero hasta el día de hoy, tengo entendido, y por ciertas investigaciones que he hecho, hasta el día de hoy CNT todavía sigue teniendo problemas con el mismo ransomware, no es que se han librado del todo. Hay archivos dentro expuestos a internet que todavía siguen cifrados. No sé si es que son valiosos para la infraestructura de CNT, pero todavía como que no se han librado del todo, ¿no? Qué fuerte. CNT, obviamente, como cualquier empresa, tiene varios sistemas, ¿no? Entonces entiendo que, como dijiste tú, y esos rumores han sido ciertos, ¿no? Que los empleados iban a jugar solitario, ¿no? O ni eso, porque creo que no podían entrar a la misma computadora. A jugar buscaminas en papel. Sí, exacto.
Y este rescate, como tú bien lo dices, que está desde buenas fuentes, entiendo que se hace a nivel de criptomonedas, ¿no? Exacto. Sí, justo para tratar de eliminar que se rastree, ¿no? El origen Ajá. de este tema. ¿Sabes de alguna cifra o algo que se pagó? Yo tengo entendido que se había pagado entre 300 a 500 mil dólares. Ya. Se había hecho el pago a nivel de Bitcoin. No olvidemos que dentro del tema de los grupos de ransomware, por lo general siempre es Bitcoin o Monero. Monero, pues, es una criptomoneda un poco más anónima o que trata de tener un poco más de privacidad. No olvidemos que Bitcoin pues, sí es anónimo, pero no del todo, ¿no? Se puede conocer la billetera, a dónde va el dinero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a nivel de, pues, de Monero sí trata de mantener ese tema de la privacidad, del anonimato todavía. Entonces tengo entendido que sí fue entre una suma, pues, alta de dinero que fueron estafados al momento de tratar de pagar el rescate. Midiendo el nivel de ciberseguridad actual, ¿qué tan probable es que un Omar en el 2024, pero a sus 17 años, es decir, Juan Brito, tenga acceso a este tipo de herramientas y las mal utilice con un poco de paciencia y de prueba y error? Es decir, vivimos en un mundo más vulnerable. A nivel general, no. A nivel general, a nivel global, las infraestructuras tecnológicas sí han sido más resguardadas en ese sentido. A nivel nacional, súper fácil. Ok. O sea, estamos súper mal. A nivel de ciberseguridad, a nivel de seguridad tecnológica, el país es de lo peor que puede pasar. A ver, Continuando con el tema de entidades, ¿qué, creo que con el caso de CNT hicimos un muy buen caso, pero ¿qué vulnerabilidades pueden tener empresas? ¿Y quién podría atacarles sobre todo a estas empresas? Tal vez dando ejemplos a ciertos servicios que tú has dado, porque entiendo que ahora eres un asesor de ciberseguridad. Por ahí ya conversamos de esto, pero me decías que una vez que está vulnerado una empresa, puedes entrar hasta el baño. Entonces también sería súper chévere que nos expliques a qué te refieres con esto. claro, mira, a nivel de ciberseguridad existen, mejor dicho, a nivel de ciberseguridad yo creo que no hay un tope, no hay el cielo es el límite, ¿sí? O sea, pueden haber miles y cientos de ataques que una empresa puede ser víctima, ¿sí? El atacante puede acceder a nivel web, puede acceder a nivel web, acceder a toda la infraestructura tecnológica de una empresa. Sí, te pongo un ejemplo. Eh, Actualmente tengo entendido y sé que la infraestructura tecnológica del país está centralizada. Sí, está centralizada. Es decir, que la Secretaría de Administración Pública es quien tiene homologado todos los servicios web, toda la plataforma a nivel del país. ¿Qué pasa si un atacante externo viene y vulnera eh, una página web del Ministerio de Ambiente, pongamos el ejemplo? Vulnera la página del Ministerio del Ambiente, va a tener acceso al servidor, que el servidor tiene alojada todas las páginas del país. Puede accederse al Ministerio del Interior, hacer una noticia falsa de que hay un ataque, un ataque en tal lugar, en tal institución y causar conmoción. ¿Sí? Claro, no sé qué es igual, acuérdense que es una hipótesis esto, pero no Ajá. sé, asesinaron al presidente. Exacto, Imagínate. asesinaron al presidente, asesinaron a tal ministro y automáticamente, obviamente, la página, como es un autopublicador en Twitter, en diferentes fuentes de redes sociales, se va a expandir esa noticia. Entonces, ¿qué estás ahí? Causando una conmoción. O sea, a ese nivel de inseguridad a nivel de país es súper fácil. O sea, ya te digo, puede cualquier un atacante externo comprometer una página del gobierno y acceder a toda la infraestructura tecnológica del país. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Pues existen miles y miles de técnicas. Eso te digo, irnos literalmente al tecnicismo, no podríamos Ya. acabar el podcast, Ya. pero en serio que hay formas súper fáciles de comprometer sistemas tecnológicos hoy por hoy. Si hubiera sido el Omar de hace 10, 15 años, eh,
en la actualidad hay recursos de herramientas que solo con un clic puedes causar estragos. Ay, a ver, ¿qué precedentes o qué ejemplos puedes darnos de ataques entre empresas? Porque entiendo que vivimos en un mundo altamente competitivo y a veces en vez de desarrollar alguna ventaja competitiva, valor agregado, mejorar el producto de alguna forma, estoy seguro que a algún empresario se le ocurrió atacarle a su competencia. ¿Qué podrían atacar? Porque entiendo que ya me explicaste, o sea, el cielo es el límite y pueden haber 1000 formas de hacerlo, pero ¿cuáles se te vienen a la mente? Claro, mira, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, había nacido un grupo que se llama Lizard Squad. Es un grupo que comenzó a comprometer a nivel de denegación de servicio empresas como Microsoft, PlayStation, comenzaron a meterse con servidores de Minecraft, de LOL y todo este tipo de gente. Comenzó a meterse a tumbar servicios con denegación de servicio a diferentes empresas. Me acuerdo que también había dejado sin servicio, sin internet a Corea del Norte, a todo Corea del Norte. Entonces, ¿qué pasó? Ahí me acuerdo que también ingresó el tema del creador y dueño de Mega, no sé si sabes, Claro, de claro que sí. King.com. Entonces, él también ingresó dentro de esto, habló con gente cercana al grupo de Lizard Squad y les ofreció membresías gratis, pero que dejen de atacar las plataformas de videojuegos, porque el pana ese jugaba mucho. ¿Qué pasa? Que yo en su momento estaba yo en un grupo que se llama Injector Team, o que hoy por hoy se llama Zero Day to Day. Y yo tenía conversaciones con otro grupo que es parte, pues, de un foro y todo este tipo de cosas, que se llama Exploit.in. ¿Qué pasa? Estábamos yo con unos colegas jugando igualmente PlayStation, ¿no? Y se cae el sistema. Y había sido este grupo, ¿no? De Lizard Squad. ¿Qué pasa? Que hubo un montón de gente que molestó a este grupo, ¿no? Causó molestia a este grupo. Porque el grupo ya comenzó a atacar, como te dije, empresas como los servidores de Xbox, PlayStation y todo este tipo de cosas. ¿Y qué decidimos? Pues exponerlos. En su momento me acuerdo que los habíamos expuesto. Y no sé si te acuerdas, al inicio de la conversación hablamos de algo que se llama deface o desfiguramiento de sitio. Sí, sí. En su momento, pues hay una página que se llama ZoneH, que es como que donde los atacantes suben lo que han hecho, ¿no? Como para decir, yo estuve en esta página. La página lo que hace es hacer un mirror, un espejo de lo que pasó ese momento en el sitio web. Entonces, lo que hicimos en su momento, pues, lo subimos en ZoneH, nos metimos al servidor de Lizard Squad. Se llamaba Lizard 3.us, creo que no me acuerdo si estoy mal. Y les desfiguramos el sitio, o sea, les pusimos como que, hey, hacked by Ryan o algo así, les pusimos, y exploit.in, que yo pertenecía en su momento a ese grupo también. Entonces, a nivel de corporación, entendemos que es súper fácil. Te cuento esta anécdota porque esto se basaba a nivel de denegación de servicio. Y hoy por hoy las empresas son súper susceptibles a una denegación de servicio. Es decir, que una denegación de servicio es como que un atacante tiene miles y miles y miles y miles de computadores o dispositivos, dispositivos o aplicativos informáticos, celulares, dispositivos inteligentes de la nube y todo este tipo de cosas. Tiene un montón de disposición a nivel de equipos, y lo que hacen es que, como controlan todos estos bots contagiados, infectados con malware, lo que hacen es lanzar peticiones web o peticiones a ese servicio. Entonces lo inundan de tráfico, cosa que el servicio se cae. Entonces, a nivel corporativo, eso es lo más fácil. A nivel de empresarial es lo más fácil que puede una empresa ser víctima, ¿sí? Aparte de eso, también tenemos el Black SEO. Tenemos el Black SEO, que es como que la empresa, está la empresa X, la empresa Y la empresa X quiere estar por encima de la empresa Y. Entonces lo que hacen es clonar la página web, posicionarla en internet, y cuando buscan a tal empresa va a salir una empresa clonada, pero esa empresa está llevando el tráfico a la competencia.
El Black SEO también es como que se meten a vulnerar el sitio web y comienzan a llenarlo de spam, el típico spam de Viagra, spam de comprar bitcoins, comprar cripto o de los casinos y todo este tipo de cosas. Entonces a nivel de empresarial es como te digo, como lo más fácil es la denegación de servicio, el Black SEO y otros temitas ahí que son mucho más técnicos. ¿Qué empresas deberían preocuparse por eso aquí en el país? ¿Qué empresas deberían contratarle a alguien como Omar? ¿Y por qué no a ti, Omar? Yo creo que todos entendemos que desde la empresa, una pyme súper pequeña hasta una multinacional, todos tienen que tener personal dedicado a la ciberseguridad. Entendemos que hoy por hoy la información es poder. Entonces, mientras más información maneja la empresa, más importante es dentro del mercado. Entendemos que una pyme es pequeña con un servicio web o un market dentro de su negocio recibe peticiones, es decir, que está recibiendo clientes que están confiando en esa página web, en esa empresa que donde ponen sus datos, sus nombres, correos, contraseñas, tarjetas de crédito si es un market. Entonces entendemos si es que es una empresa pequeña también hay que considerar este tipo de la seguridad porque la idea es que tus clientes confíen, ¿no? Confíen en que donde están haciendo dicha compra es un lugar seguro, que no van a ser estafados. ¿Qué pasa si es que por más pequeña que sea tu empresa y la típica es como que, eh, ¿por qué me van a hackear? Yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada. Todos tenemos, ¿no? Todos tenemos algo que ocultar, todos tenemos Y no una... necesariamente algo malo, solo es Exacto. información valiosa para tus Para clientes. tus clientes. Si eres una persona de a pie, tienes por ahí algo que ocultar, algún mensaje, alguna foto, algún video, todos, absolutamente hoy por hoy, todos tenemos algo que ocultar, así que todos tenemos que entender qué es la ciberseguridad. Y de hecho, se llama privacidad y es un derecho, ¿no es cierto? Exactamente. Y entender que lo pueden vulnerar es algo que tiene que estar como en nuestras prioridades. Eh, Tú decías hace un momento que debido a tus principios no te vas a hacer millonario, pero luego de escucharte todo lo que me cuentas, tampoco es que te vas a morir de hambre. Teniendo en cuenta que si quieres buscar clientes, supongo que le expones una vulnerabilidad. O sea, le dices, oiga, su página se cayó haciendo esto. Tiene que ponerse Claro. pilas, ¿no es cierto? Claro, verás que dentro del mundo de la ciberseguridad hay diferentes formas, ¿no? De captar la atención, ¿no? Hay un tema dentro de la ciberseguridad que se llama el bug bounty. El bug bounty es como la recompensa por errores. Eres un cazarrecompensas del internet. Lo que haces ahí es, hay plataformas como HackerOne, YesHack, BugCrow, que se dedican a pagar a los investigadores, a los hackers, por reportar fallos de seguridad. Es decir, si hoy encuentro un fallo de seguridad en PayPal, te pongo un ejemplo. PayPal está asociado con algunas de estas plataformas que previamente te comenté y yo reporto un fallo de seguridad. Entonces PayPal, estas plataformas se van a encargar de ver que el fallo sea real, que sea funcional, que se pueda emular y lo que hacen es que PayPal pues hace el pago, ¿no? Hace el pago, depende del fallo y la criticidad del fallo que tú reportaste como investigador, como hacker. Es entendible en ese sentido. Entonces también hay otro mercado, obviamente el mercado de la seguridad de la información, que es un mercado como que un poco más a nivel profesional para los profesionales, que es de la ISO 27001, que las normativas, que las políticas, eso como que es para la gente que le gusta un poco más del tema del papeleo, como yo lo llamo. Hay otro tema que es a lo que yo me dedico, que es el Red Team, que es a nivel de penetration testing, que son pruebas de ciberseguridad, simular ataques de atacantes externos, ponernos como en la mente de un atacante externo. Entonces, pues, esos serían los rubros que por lo general captan más la atención. Solo como para dejar claro, cuando hablabas de que en serio podemos acceder hasta el baño, ¿en serio puedes como de cualquier empresa acceder a cualquier cámara y grabar cualquier cosa? Y, o sea, en serio es, como dijiste tú, solo quiero dejarle a nuestra audiencia, el cielo es el límite, o sea, en Ajá. serio. Mira, yo dentro de los servicios que ofrezco, obviamente está como te comenté, el tema de Red Team, ¿sí? Dentro del tema del Red Team hay diferentes
personas trabajando para el equipo. Unos se dedican al tema de análisis de vulnerabilidades, de ingeniería social, empaquetar exploits si es que existen, o zero days y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros nos contrata, te voy a poner un ejemplo, hace mucho tiempo nos contrató una empresa, una ensambladora de autos aquí en el país. Nos contrató la ensambladora y ¿qué pasó? Que la idea de ellos pues era simular un ataque externo. El ataque externo era de caja negra, es decir, que no teníamos conocimiento absoluto de nada de la infraestructura tecnológica de ellos. Entonces ellos lo que buscaban era que el ataque simulado por el cual nos contrataban sea lo más seguro, lo más competente, lo más simulado a un ataque real, si es que estuvieran ellos sufriendo un ataque real. Entonces lo que nosotros hacemos es un tema como de película prácticamente. Nos desplegamos a diferentes sucursales, nos hacemos pasar por clientes, ¿sí? Previamente te comenté sobre el USB y todo este tipo de cosas. Ahorita le vamos a dar uso. Ahorita le vamos a dar un uso. Ajá. Entonces lo que hicimos fue llamar la atención de la señorita. La señorita comenzó a hacer los papeleos para lo del auto y todo este tipo de cosas. Y pues fue a sacar copias, ¿no? La típica fue a sacar copias y todo esto. Entonces lo que se simula es un ataque real. Conectamos el USB dentro del computador mientras ella pues hacía sus cosas rutinales de labores. Conectamos el USB y automáticamente tenemos acceso a ese computador desde el centro de operaciones de trabajo. Entonces cuando hacemos eso tenemos acceso a dicho estación de trabajo. ¿Qué hacemos de ahí? Entonces ahí hay algo que se llama pivoting, ¿no? Comenzamos a pivotear, a movernos de manera lateral, como se lo conoce técnicamente. Pasamos de esa estación de trabajo, pasamos a otra estación de trabajo, a otro computador, a otra impresora, a cualquier tipo de cosa que esté conectado dentro de la infraestructura tecnológica, hasta llegar prácticamente al computador del jefe, al computador del gerente, al computador del dueño de la empresa. En ese entonces me acuerdo que logramos acceder y manejar los robots, los equipos de los robots que ensamblaban los autos. O sea, podrías parar la producción. Parar la producción, exactamente. Entonces, ahí es cuando coloquialmente se lo dice, ingresé hasta el baño de la empresa. Cuando ya tienes acceso total, eres el dueño total de la infraestructura tecnológica. Entonces, de eso se trata las operaciones de rating o de simular el adversario. Entonces ahí obviamente ya sale el reporte, se le hace el informe técnico y el informe gerencial y se les entrega y se les dice, miren, ingresé hasta el baño. Wow. Algunas personas me han dicho que deje de decir wow, pero aquí era uno bien merecido. Omar, entiendo que utilizas inteligencia artificial también. Yo lo ocupo para casi todo. Eric está tras cámaras, es fan igual, acérrimo de la inteligencia artificial. Hay muchas personas que le preocupan, pero ¿hacia dónde nos podría llevar? Cuéntame un poquito cómo es tu relación con la inteligencia artificial. ¿Qué tanto lo utilizas? Mira, yo la inteligencia artificial la uso para todo. Absolutamente para todo, cada momento. Yo soy pro inteligencia artificial. Entiendo que hoy por hoy la inteligencia artificial fue como que el boom, ¿no? El boom tecnológico después de lo que pasó con el internet. Pasó lo de la inteligencia artificial y es como un antes y un después. Yo la inteligencia artificial, como te comenté, la manejo para todo. Es súper importante para mí a nivel laboral. Usamos hoy por hoy la inteligencia artificial para ciertas operaciones de ejercicios de red team, ¿no? De pruebas de penetration testing. Lo usamos como para hacer deepfakes, para clonar voces. Lo usamos para generar correos electrónicos como phishing para las simulaciones de los ataques que hacemos. Entonces, hoy por hoy, pues es una súper herramienta, ¿no? Es súper interesante. Yo utilizo también muchas de estas cosas, pero ponte para hacer contenido. O sea, he clonado mi voz, tengo mi avatar y es como que estoy tratando de ver cuál es la mejor herramienta para, no sé, echarme un break un día y que mi avatar esté hablando de alguna cosa por mí. Me parece súper interesante. Y de hecho, te quería comentar un uso que me parece fascinante, la clonación de voz, que ya te conté el otro día. Pero básicamente,
le cloné la voz a mi madre, mandé el siguiente audio a como 20 amigas. Decía, amiga, le vi a tu esposo con otra. La voz de mi madre, pero exacta. O sea, en serio, una locura lo real que es. Y obviamente estas 20 amigas le llamaron a mi mamá y le mataban. Le decía, ¿dónde está el desgraciado? Que sí, que no. Entonces luego yo documento esto, hago un reel y un TikTok para redes sociales. Y al final lo que le digo a la gente es que utilizamos la comedia para comentarles que si quieren protegerse de la clonación de voz, básicamente tenemos que tener como una pregunta de seguridad para validar si esta persona es. Entonces, iniciando por la clonación de voz, ¿cómo un hacker podría vulnerar la vida de una persona, de una entidad con esta herramienta? Pero mira, te comento, nosotros como te comenté, la usamos casi prácticamente en casi todas las operaciones de Reptin, ¿sí? A nivel profesional. Lo que hacemos es, hay diferentes maneras. Obviamente el deepfake, que es video y audio. Voz, claro, y es más avanzado. La hemos usado para unirnos a conferencias empresariales, ¿no? Parte del ejercicio de penetration testing. Las usamos para simular, sea un directivo, sea un subgerente o un gerente. Entonces la usamos ahí bastante para simular, ¿no? Denos acceso, necesito que tal persona o tal empresa va a venir a hacer tal mantenimiento y obtenemos ese tipo de accesos dentro de la empresa, simulando, pues como te dije, la voz y físicamente a la persona. A nivel de voz también lo que hacemos es llamar a Pepito de la empresa. Pepito, ¿cómo estás? Con la voz de el gerente o de un subgerente. Pepito, ¿cómo estás? Aquí necesitamos pues que nos des acceso o tal cosa. A nivel de ciberseguridad, obviamente entendemos que hay pros y contras, ¿no? Depende cómo uses la inteligencia artificial. Lo que tú comentaste de que sí, efectivamente, pues diste esa explicación, ¿no? Entendemos que hoy por hoy la inteligencia artificial no solamente es una herramienta para la evolución humana a nivel de tecnología, sino también hay personas que pues se les da el mal uso, ¿no? Así es. He visto pues un montón de reels, un montón de ahora de propagandas cuando estás viendo el timeline de Facebook y cosas así, sale personas de las noticias hablando. Tal señora se hizo millonaria y... Ah, me salió recién. Sí. Sí, y tal persona, no me acuerdo el nombre de esta chica, tal persona se hizo millonaria y la chica de las noticias hablando y cosas así, te hacen un súper videazo. Y es una reportera de prime time de uno de los canales más grandes del Ecuador. Exactamente. Y que obviamente a ver, creo que ya conversamos de esto, pero sabemos que estamos a, ¿qué? Un año tal vez de que sea indetectable. Indetectable. Exactamente. Todavía hay unas señas, unas microexpresiones medias extrañas, pero pasando rápido dices, esta persona está hablando. Y no olvidemos que Facebook es como que la red social de los abuelitos, ¿no? Sí, entonces, y por lo general tú encuentras ese tipo de contenido ahí, que una persona de mayor edad no la va a reconocer. Va a decir, wow, esta persona está ganando mucho dinero. Y dice que me meta a su grupo de Telegram y te comienzan a estafar, ¿no? Vi esa noticia porque encima estaba pautada. O sea, solo para que la gente entienda. Cogen el rostro de un personaje de alto estatus, generalmente es la tele, utilizan deepfake para que diga cosas que no son reales y en base a una edición muy básica introducen estas imágenes, ¿no? Esta persona que supuestamente se hizo millonaria, la pautan y como dices tú, te dirigen hacia grupos de Telegram, ¿no? Que de ahí a estar en un grupo de Telegram. Ya es cosa seria. Sí, ya. Y he visto he visto también el del gobierno, cuando sale hablando, Daniel Noboa sale hablando de que sí, inviertan en Petroecuador, que van a recibir bonificaciones cada mes, inviertan entre $3,000 y $4,000 y al mes van a recibir el doble, y hablando, usando el físico, la voz del presidente. He visto un montón de cosas, o sea... no sé si viste la de la corporación favorita que está contratando personas. También, exactamente. Y que tienen que pagar para mandar su CV. Su CV, exactamente. Y bueno, ahí creo que la primera recomendación es importante que por más convincente que parezca, traten de ver la fuente, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? Exacto. También se puede verificar algunas cuentas con nombres parecidos, pero
Yo creo que el vistito azul todavía sirve para la mayoría de Para casos. la mayoría de casos, sí, porque es que por lo general un ciberestafador no paga. No va a pagar el vistito azul, la verificación. Es súper complicado que lo haga. Pero sí hay que tener en cuenta que hoy por hoy, y quizás a unos 2 o 3 meses que yo le pongo, va a ser súper complicado Ah, identificar. tú dices menos. Yo digo un Sí, año. Tú yo no, dices... yo digo menos. Así de Imagínate, rápido sí, está avanzando. imagínate como hace 5 meses ya era como que algo wow, ¿no? Ha ido avanzando y hoy por hoy pues sí es como que súper complicado identificarlo. Aún más cuando usas herramientas de inteligencia artificial de pago. Ponte Ah, en sí. en mi sector, hay herramientas que ofrecen auto-hackear y de la inteligencia artificial. Hay una que se llama Hack GPT, hay otra que se llama Dark GPT y un montón de cosas que han salido así, ¿no? Y dicen que sí, que te crean malware, te crean ransomware a nivel de código, otros que sí, tú le pones el objetivo y te comienza a hacer... O sea, hay un montón de cosas. De hoy por hoy, yo como digo, la inteligencia artificial es una herramienta y hay que saberlo usar. Yo soy siempre de las personas que piensa que la tecnología tiene que ser usada por el ser humano y no que la tecnología use al ser humano. Completamente de acuerdo. Solo con esta herramienta de la clonación de voz ya es como... Margarita, transfiérame $10,000 de esta cuenta, ¿no? Exacto. Así de simple. Ni se diga ya con el Claro, deepfake. y mira que en México están al nivel de ciberdelincuencia, hechos están por encima de un montón de gente. En México yo tengo varios amigos en México, profesionales y expertos dentro del ámbito de la ciberseguridad y hackers, que me saben comentar y me saben mandar así videos y todo así, audios, y se ve en TikTok, se ve en YouTube, cómo usan, clonan la voz de chicas o de mujeres, de señores, que les clonan la voz, ¿sí? Les hacen un seguimiento posiblemente de inteligencia previamente, los delincuentes, porque ahí dentro de México, pues estamos hablando no solo de ciberdelincuentes, sino detrás hay una mafia súper gigante. Entendemos lo complicado que es allá México. ¿Qué hacen? Que previamente hacen inteligencia al objetivo, comienzan a descargar videos donde estése hablando y todo este tipo de cosas. Capturan todo eso, limpian la voz, sacan una voz limpia, la pasan a inteligencia artificial para la clonación. Y lo que hacen es llamar a los familiares, digamos que le clonaron a una niña de 13 años, 14 años la voz, llaman a los familiares y se hacen pasar por esta niña con la inteligencia artificial. Sí, me secuestraron, necesito que me depositen tal, a tal lado. Y vaya sorpresa, la niña no, pues no está secuestrada, está en la escuela, en el colegio, y la familia ya estuvo como que en esas de estar pagando el dinero por dichos secuestros, dicho secuestro que nunca va a pasar, nunca pasó y... No sé dónde fue esta noticia, tal vez fue en el continente asiático, que igual utilizaron la identidad de un gerente para hacerse una fuerte transacción. ¿Conoces Exactamente. tú ese Sí, caso? mira, lo que pasó es que una empresa china, ¿sí? Una empresa china, estaban en una reunión de gerentes y directivos en la empresa. ¿Qué pasa? Que entró de repente, es un ataque dirigido, nosotros le llamamos dirigido, un ataque dirigido. Es que el gerente principal de la empresa tuvo una desconexión de internet, ¿no? O sea, eso se le conoce como denegación de servicio y todo este tipo de cosas. No ¿No era pudo no conectar. era un retiro espiritual? Se fue a un retiro espiritual. Ya, ¿Y qué pasa? Que el atacante clonó hizo un deepfake ya. Su y rostro su y rostro y su la voz. voz. Ingresó a la reunión y hizo, comenzó a hablar, a explicar un montón de cosas del trabajo normal y al final comentó de que necesita que hagan una transferencia multimillonaria a tal lado. Y efectivamente, la persona está viendo, pues el de finanzas está viéndole al jefe ahí hablando, escuchándole su voz, viéndolo gesticular y todo este tipo de cosas, y se la comió, o sea, hizo la transferencia Entera. entera, se la comió entera, y hizo la transferencia y mandó millones de dólares a una cuenta ficticia. Qué fuerte. Es que, como dices tú, jamás hay que juzgar a la herramienta.
sino a la persona A la que persona. lo utiliza. Ajá. La herramienta, la tecnología es neutral por su naturaleza, ¿no? Yo igual, otro uso que le estoy dando a la clonación es la de dar cierre a personas que tuvieron como accidentes muy trágicos. La típica persona que estaba viajando, no sé, a Ambato, Quito, y tuvo un accidente de tránsito y dejó deshecha a su familia. No pudieron decirle adiós. Entonces ya tengo algunas personas que se han contactado conmigo, que tienen un par de audios o videos de VHS. Ya. Y como sí le muevo al tema de la edición, limpio su voz, paso por estas herramientas. Y lo que me hacen estas personas es redactarles un mensaje, ¿no? Simulando la voz de esta persona, para que puedan darle un cierre. Como, mira, ya por fin pudimos escucharle que se despidió. Claro. Y ya. Entonces, Sí. siento que ponte el valor psicológico que hay ahí es altísimo, es súper valioso. ¿Me Sí. explico? Obviamente sé que esto se va a tergiversar en meses igual y van a salir servicios en los cuales ya van a revivirles a estas personas por poco. Claro, Para que exacto. puedas tener Sí. conversaciones y les puedes volver tus asistentes y no sé, o sea. Hasta novias virtuales. Exacto. Sí, que hoy por hoy ya hay, ¿no? Sí, Ahí sí, sí. he visto un par de veces esto de las novias virtuales que ahora es con inteligencia artificial. Como la peli de Her, ¿no? ¿Has visto? Exactamente. Y he visto, pues, obviamente no solo el tema a nivel de voz, sino a nivel pues, tenemos herramientas hoy por hoy de inteligencia artificial que simulan, pues, obviamente, personas creadas con otra herramienta artificial que es como Midjourney y todo este tipo de cosas, que generan, pues, según el prompt tú generas una imagen. Entonces he visto, pues, ahora las novias virtuales ya no solo son por voz, sino también por imagen. Entonces yo creo que eso te digo, depende cómo lo usen la tecnología. En el caso que tú me comentas, súper interesante y yo creo que es algo que muchas personas buscarían ese servicio, porque sí es como que buscan un cierre de lo que no han encontrado, de lo que no han podido, o ese mensaje de que, como dices, ojalá tu papá estuviera aquí para que te diga unas palabras, o ese tipo de cosas, ¿me Ujú. entiendes? Es súper interesante, por eso digo, es como tú conduzcas o guíes a la tecnología y no que ella te guíe prácticamente. En un tema un poquito más técnico, pero seguimos en inteligencia artificial. Tengo un primo que le mando un saludo que se llama Felipe, que está estudiando sistemas. Y fue chistoso porque el otro día me cuenta que un día el profe se ha enterado que están haciendo los deberes de programación con ChatGPT. Molesto el profesor, como, ¿cómo están? ¿Por qué están utilizando? No están aprendiendo, ¿no? Entonces, entiendo que justo el hacking, la programación se hacía un poco manual antes, ¿no? Pero ahora es como si es que el mismo chat te puede desarrollar aplicaciones, juegos, diferentes usos, también se puede utilizar para hackear. Entonces, no sé Claro. si me puedes contar esa parte. Mira, yo como te comenté, yo uso la inteligencia artificial para todo. A nivel de código, yo siento que estamos en una evolución, ¿sí? Yo he escuchado por ahí a varios gurús como los dueños, el Nvidia, de Nvidia. Jensen Juan, creo que se Ajá, llama. Sí. de Nvidia, de Alibaba y todas estas empresas súper importantes a nivel tecnológico eh, que dicen que la programación va a morir. Y efectivamente no es que estamos en un proceso donde ya murió, pero sí va a morir. Y yo te lo hablo Como la conocemos ahora. como la conocemos ahora, sí. Va a haber un nuevo paradigma de programación. Yo creo que no quiero que se enojen los programadores ni nada. Yo también programo en C, programo en Haskell, en JavaScript. Entonces, va a haber un nuevo paradigma. En este sentido, no es que va a morir hoy por hoy. Sí va a morir a un futuro. Hoy podemos generar código, eh, un montón de líneas de código funcional. A veces entendemos que ChatGPT como que se le va en la tuerca, sí, hay un poquito de alucinaciones, ¿no? Alucinaciones. Pero por ahí entra el factor humano, el factor profesional, el factor técnico, el factor experto, en verificar si es que el código está mal y por qué está mal, qué es lo que hizo ChatGPT o la inteligencia artificial mal. A nivel de ciberseguridad también he escuchado, eso te digo, las herramientas de que te auto-hackean y todo te autoprograman todo. La AIG, ¿sí, no? Todavía no estamos como en esa evolución de la inteligencia artificial, pero sí lo veo como de aquí a un año y medio, sí vamos a ver como que la programación o las plazas de empleo a nivel de programación van a disminuir mucho.
Y tú estás hablando de una de las herramientas una de las plazas que creó la inteligencia artificial. Ni se diga todos los trabajos que hay, ¿no? Ponte, yo estoy súper preocupado, tengo múltiples amigos y parientes que sostienen a su familia de 4 o 5 miembros en países como Estados Unidos, trabajando como Uber, por ejemplo, o entregando los paquetes de Amazon, que son trabajos que en Estados Unidos pagan bastante bien. Y ya veo un par de compañías, por ejemplo, una de ellas es Waymo, que la compró Google, en San Francisco, que son taxis que no tienen chofer, se mueve solito el volante. Ajá. Entonces, solo ponte a pensar, es un taxi que no tienes que pagarle sueldo, seguro social, no se cansa, 24 horas, aparte es eléctrico, no tienes que ponerle combustible, se carga solo. ¿Por qué demonios vas a coger un taxi con una persona que aquí en Ecuador te puede secuestrar, te puede drogar, puede hacerte daño, cuando puedes llegar seguro a tu casa? Claro, y eso es un avance porque también en Amazon escuché de que habían votado un montón de gente, que era la gente que hacía en el área de del empaque, packaging, de ya. packaging, sí, y habían votado un montón de gente y que ahora se encarga pues los robots y que son pues con la inteligencia artificial. Entonces sí vemos como que poco a poco va esa evolución. Sí, no, hoy no estamos palpando de golpe porque entendemos que si ya en su momento cuando salió ChatGPT fue como el boom y la gente comenzó a usarlo y un montón de cosas. Y fue una de las tecnologías más usadas en su momento. Y hoy por hoy también sigue siendo, pero ya no con ese impacto, porque ahora hay ChatGPT, hay Cloud, hay Gemini, hay un montón de empresas que se están dedicando a este ámbito, ¿no? Pero obviamente si nos ponemos a analizar a nivel de evolución, de aquí a unos 2, 3 años podemos estar realmente eh, al frente de una tecnología que va a ser realmente una evolución pongámoslo a nivel de conocimiento, a nivel humano, a nivel tecnológico. Vamos a tener ya, si ya vemos hoy por hoy taxis que se manejan solos, tenemos obviamente los de Tesla que también ya Sí, están. le quieren unir a la flota, Ajá, ¿no? estamos ahí, tenemos chat GPTs que ya hasta casi no fallan a nivel de programar código. Tenemos clonaciones de voz, podemos revivir mensajes. Pues, o sea, aquí realmente lo que estamos viendo es una evolución de la tecnología imparable. Entonces yo creo que ChatGPT y otras tecnologías que están a raíz de esto, pues van a hacer la vida del ser humano un poco más cómoda. Em, Sabes que recién, justo ayer, me invitó, no sé si estás al tanto, hay una empresa que se llama Tools for Humanity, que fue fundada por Sam Altman, el fundador de OpenAI, y crean un producto que se llama WorldCoin. No sé si estás familiarizado. Sí. Ya hay oficinas aquí en Quito, y de hecho ayer ya me fui a escanear mi iris Ajá. y me recompensaron con WorldCoin y todo estaba Yeah. súper interesante, ¿no? Tal vez ves este tipo de soluciones, porque Sam, la hipótesis de él es que ya tenemos que empezar a diferenciarnos de las máquinas, ¿no? Como esto es generado por ahí, esto es ahí y esto es el ser humano. Entonces él dice que justo porque la iris es única, justo con esta tecnología podemos discriminar y saber que eres o no humano. Y esto está sirviendo de una forma más segura que un Face ID, ponte, o una Claro. huella dactilar, para empezar a acceder a ciertos servicios. Claro, ¿Cómo le ves ese tipo de...? yo en ese sentido sí tengo como un poco de paranoia, ¿no? Ya, O sí, sí, sea, sí. imagínate ¿Qué van a hacer con mi iris? Ajá, imagínate aparte de eso del mundo del que yo salgo, que de la inteligencia y todo este Sí, tipo de sí, cosas, sí. sí es un poco como que sensible en ese sentido, pero sí hay que ya comenzarnos a plantear qué fue y qué no fue creado por la inteligencia artificial. Y un buen tema es la iris, porque no se puede clonar, obviamente. Entendemos que a nivel de lo que genera la inteligencia artificial hoy por hoy sí es un poco más difícil y aún más. Justamente yo ayer estuve viendo un tema a nivel de texto de inteligencia artificial que lo generaba una herramienta y lo pasaban a otra herramienta que se llama Humanizer. Y obviamente ya el nombre te da, ¿no? Dice que es para hacerlo el texto más humano y que no sea Te reconocido por la pone faltas de inteligencia. ortografía. Quizás por ahí un punto mal puesto y cosas así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que se ha logrado hoy por hoy a nivel tecnológico
Y a nivel de la IA es súper increíble y hay que poner pautas. Tengo entendido que recién nomás como hace 4 días se lanzó un proyecto para regularizar la inteligencia artificial aquí en el país. Entonces, no sé cómo estará avanzando ese tema. Lo único que yo, como siempre he dicho, es luchar a favor de la tecnología y no en contra, porque ya entramos a un tema de donde otra vez la política Mm, está tratando de controlar la tecnología. sí, sí, leí justo, es un proyecto de ley de un asambleísta. Veamos Ajá. cómo da paso, porque ahorita estamos tan atrasados en ese Claro, y tema. justamente recién nomás se había archivado también la ley de seguridad digital. Y Se yo, se archivó. archivó, exacto. Y yo entiendo de que es un retroceso, ¿no? Pero gracias a Dios también se archivó porque estaba mal planteado. La gente comenzó a politizar esa ley. No sabían que era ciberdefensa, que era ciberguerra, que era ciberdelito. No entendían absolutamente nada. Y es porque no hacen o no hacen un grupo donde participe expertos de la materia. Es como que, yo conozco lo que es un ciberdelito, una ciberdefensa y todo este tipo de cosas. Entonces se archivó, recién nomás me enteré que se había archivado y no habían dado paso. Y es un retroceso porque esto hubiera ayudado al país, obviamente, a entender un poco más la seguridad digital en general del país, ¿no? Hubiera ayudado a componer un ciberejército. No olvidemos que países como Rusia, China, Estados Unidos, Francia y todos esos tienen ciberejércitos, ciberdefensas. Hubiera sido un plan para prosperar a nivel de seguridad digital. Entonces yo sí siento que es un retroceso, pero también es como que gracias a Dios porque sí estaba mal planteada. Está transformando la vida de todos nosotros, está cambiando nuestros hábitos. De hecho, yo antes ocupaba mucho Google, ahora casi ya no. Y justo entiendo que tú también eres un experto en SEO y por ahí tenías unas páginas muy interesantes, bien posicionadas. Cuéntame un poquito sobre eh, qué páginas eran estas y también cómo has sido afectado por la inteligencia Claro. artificial. Sí, obviamente, sí fui afectado mucho, mucho. Pasé de tener eso, te digo, yo tenía las páginas posicionadas a nivel de SEO, más o menos como 4 o 5. Era Ecuador legal, Ecuador online, tenía páginas dedicadas al tema de la medicina pública, el IES y todo este tipo de cosas. Consultas de RUC, consultas de médicas del IES, consulta de multas de ANT, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que es un trabajo duro el tema de posicionarte. Cuando comienza a llegar el boom de la inteligencia artificial, sí hay como que una bajada en visitas, porque hoy tú ves ahorita en Google hay una opción que te da para activar el laboratorio de Google prácticamente, donde tú pones una consulta y te da un fragmento ya generado por inteligencia artificial con los links de donde sacó. ¿Qué pasó? Que cuando hay este boom de la inteligencia artificial comienzo a ver un declive súper grande de visitantes a mis páginas. Paso de tener 15,000, 20,000 a 10,000, 8,000, 7,000, 1,300, 200, 10, 15, 5 o quizás 20 al día es mucho ya. O sea, tuviste una disminución de un 99.997%. Exacto, exactamente. Súper pocas. Ahora prácticamente ya no me dedico al SEO porque aparte de eso es un trabajo, Sí, sí, sí. es un trabajo a tiempo completo dedicarse. En su momento pues bien pagado. Google, tú sabes que cómo paga Google el tema de AdSense y todo ese tipo de cosas, que mientras más visitas, más personas den clic a tu video, más de esto, hay mayor remuneración de parte de Google. Entonces, ya cuando vi esta bajada terrible en mi analítica, dije, no, o sea, ya no puedo seguir aquí. Y es contradictorio porque la inteligencia artificial se está comiendo toda la información. Sí, toda, absolutamente toda. Y para Google es un problema porque Google se alimenta de las páginas web que creamos nosotros, ¿no? Mm. Los creadores de contenido a nivel de texto, a nivel de blogs, a nivel de páginas web. Entonces, si la inteligencia artificial está tomando el poder y ya no está remunerando a los que creamos contenido a nivel de texto, entonces la inteligencia artificial tampoco va a tener de dónde alimentarse. Mm. Si no hay contenido,
¿qué conocimiento va a tener la inteligencia artificial? Y eso aplica para todo, también para videos, para el arte, para absolutamente todo. Es como que se está desacelerando a un nivel civil toda esta creación de contenido y probablemente solo quedan los investigadores, los académicos, por ahí. Y Exactamente. supongo yo que la inteligencia va a empezar a crear más bien. Pero ahorita estamos justo en esta parte en la que no crea, solo es como una copia mejorada, ¿no? De lo que ya está hecho. Exactamente, y es así, no olvidemos que la inteligencia artificial hoy por hoy está siendo alimentada por texto humano. Cuando esto de los creadores, me incluyo ahí, de los que estamos creando contenido a nivel de blogs y todo este tipo de cosas, cuando la inteligencia artificial no tenga de qué alimentarse, porque yo no puedo crear una página web o crear contenido si no veo una remuneración por parte de Google AdSense. Entonces, si no hay ya creadores de contenido en ese sentido, la inteligencia artificial va a tener que autoeducarse y crear contenido ella. Y ahora ahí es el tema, qué tan fiable es, ¿no? Así es. Claro, porque pueden retroalimentarse múltiples alucinaciones y empezamos a caer en Es mentiras mentiras, exactamente. terribles. ¿Le ves en aprietos a Google? Sí, bastante. No olvidemos que cuando presentó Google la inteligencia artificial llamada Bard, lo presentó así con bombos y platillos, pero realmente no era lo que estábamos esperando, ¿no? Que entiendo que las acciones de Google habían caído brutalmente. Eh, Lo siento, no te entendí. Tenemos un un asistente de asistente. Google. Sí. Y entonces cayó Así de mal está. que no me entendió. Ajá. Entonces entendemos que cayó súper, en la bolsa cayó bastante. En aprietos Google, sí, bastante, a nivel de contenido, a nivel de lo que fue el buscador, ¿no? No olvidemos que el buscador hoy de Google es una de las páginas más visitadas del mundo, el buscador. En la historia En la y historia. transformó cómo absorbemos conocimiento, pero Exactamente. está, Está muriendo. y rápidamente. Y rápidamente. Bing es como que se puso un poco más las pilas. Pero nadie, no creo que jamás vamos a ocupar Bing. Así que vamos, o sea, ya Exactamente, es un así tema que cultural. es un tema cultural, pero como que hizo esa simbiosis bien, ¿no? Sí, lo hizo mejor. De Así es. ChatGPT con Bing y todo se fusionó muy bien. A Google le está costando y le va a costar. Y el tema es que Google es una de las empresas que se alimenta económicamente de la publicidad. Creo que es, si no tengo mal entendido, es su principal fuente de Es que es su ingresos. principal, es la principal fuente de ingresos que es la publicidad. Entonces ahí está el tema. Google ahorita tiene un problema de que, ¿qué hago? Me uno a la inteligencia artificial, pero tengo que sacar a los que están postulando para los primeros lugares. Y dentro de mis primeros lugares también están gente que paga por la publicidad que salen en los primeros lugares. Entonces Google no sabe, está en un momento, en una contradicción. Hacerlo, no hacerlo, dejarlo, ¿qué hago? Entonces, tengo entendido que la beta de Google Chrome ahora viene también con Gemini, así como Microsoft Edge viene con ChatGPT, viene ahora Chrome también. Pero no sé qué tan viable es dejar de promocionar el contenido original de personas reales Sí, sí. a promocionar contenido generado por la IA, ¿no? Claro, es que si no resuelven el tema de cómo estimular también a los creadores, en este caso, se va a caer. O sea, Exacto. sí es un tema preocupante y un poquito abrumador. Y ahí es donde viene la parte psicológica ya individual. Y ahí va otra pregunta para ti. Entiendo que este trabajo se debe meter mucho con tu mente también, ¿no? Como al final del día somos seres que estamos diseñados como para salir al aire libre, recibir solcito, interactuar socialmente con las personas, dar, recibir amor. Exacto. Y al final del día, cuando tú entiendes lo vulnerables que somos como seres humanos, como la privacidad es una ilusión, la democracia también, supongo que, como te dije hace un rato, tu mente debe jugarte en contra a veces. Entonces, cuéntame un poquito cómo te has sentido y dónde has encontrado la luz. Es decir, ¿qué nos recomiendas hacer por nuestra salud mental? Claro, mira, entendemos que hoy por hoy la democracia no existe, ¿no? Todo está manipulado. No es que soy ahí
la conspiración ni nada, pero entendemos que la democracia hoy por hoy es manipulable, la política se maneja a nivel de la tecnología y a veces es como que te cansa, ¿no? Estar viendo en el timeline de X, en el Es que ya de... no sabes qué es verdad. No Exactamente. sabes. No, Y cada vez es más difícil. más difícil porque entendemos que hay un político X con miles de seguidores, hay otro político X con miles de seguidores y los dos tienen otra perspectiva, otro punto de vista y tú no sabes a quién creer. Entonces hay un nivel de desinformación general a nivel de redes sociales, a nivel de internet. Y es como que estás viendo, te cansa, no sabes qué es, qué no es, qué es real y todo este tipo de cosas. Y a nivel de mi trabajo, pues sí, o sea, sí es como que ya llegas a un punto donde ya no, la mente ya no te da. Y lo que yo hago para desconectarme, literalmente, es apagar el celular y ver la televisión. Y volvemos a ese tema donde estaba, de que hoy por hoy la gente apaga la televisión y coge el celular, ¿sí? Mm. La gente se cansa ahora de la televisión. O la gente de antes se cansaba de ver la televisión y ahora es como que veo TikTok, veo YouTube, veo Reels, veo YouTube. O hacen las dos, que a mí me pasa a veces y me doy con botes contra el piso y digo, ¿qué? A ver, ¿estoy en el celular o voy a ver la tele? ¿No? Exactamente, sí, pero yo para desconectarme, la televisión. Ya. Sí, pongo alguna serie y se acabó, o sea, no, nada. Y tu mente descansa un Mi poquito. mente descansa de todo lo que es, porque es que cuando tú abres el teléfono te metes en un mundo totalmente En diferente. este agujero de Sí. gusano súper deprimente, ¿no? Deprimente porque es como que comienzas a ver X y X es súper para pelear, Sí, todo político y mundo. todo eso, te vas a Facebook, comienzas a ver lo que la gente publica, ves los videos y cosas así y eso es abrumador, o sea, ya llega a un punto donde ya te aburres hasta de estar en el teléfono y entonces ahí qué haces. Yo por lo general para desconectarme veo alguna serie, comparto con mi familia, salgo al parque y se acabó. Pero realmente no cojo el teléfono para absolutamente nada. Y mira que yo soy de las personas que no me gusta estar en el WhatsApp ni nada de ese tipo de cosas. No me gusta escribir, Sí, sí. no me gusta, pero para desconectarse yo creo que sí es un punto de quiebre donde ya estás más de 2 horas en el teléfono, ya es una adicción. Fuerte. Eh, para todos estos amigos paranoicos que tenemos, ¿qué les sueles recomendar como seguridad? Ya está todo sobre la mesa, ya sabemos cómo te pueden exponer, vulnerar, eliminar tu privacidad. ¿Qué recomendaciones les darías a todas estas personas? Eh, Recomendaciones, yo creo que cuidar lo que uno publica en internet. No olvidemos que hay un dicho que dice lo que tú escribes o publicas en internet está escrito con sangre. ¿Sí? Todo va a quedar registro, absolutamente de todo. Entonces siempre hay que cuidar qué publicas, qué compartes en internet. ¿Sí? Hay esta tendencia de no subir las fotos de tus hijos, por ejemplo. ¿Qué Exactamente. tan recomendado es eso? Muy recomendado. Y mira, es que ahí se abre un panorama súper grande porque hoy por hoy entendemos que los delincuentes usan las redes sociales para dar contigo. Entonces, detrás de esto hay inteligencia por parte de delincuentes que siempre van a tratar de dar. Y hoy por hoy, si analizamos a nivel de Ecuador, entendemos que todo lo que se ha filtrado a nivel general en los últimos años está expuesto todavía en Internet. Que las bases de datos, que esto, que es mentira que tenemos de que tal institución en el país que creo que se llama el ECUCERT, que el Ministerio de Telecomunicaciones lograron contener la filtración y todo este tipo de cosas, es mentira, eso No, es falso. es que claro, es contradictorio. Es Pues. exactamente, o Una vez sea, que un dato está en internet, como dices tú, está escrito con sangre. así es. Y es falso, o sea, es falso. Entendemos que si estuvo ahí y una empresa o una persona logró dar con esa información, ¿cuántas personas no lograron dar previamente a ellos? Entonces, toda esa información es pública. Hoy por hoy, cualquier cosa que tú publiques en Internet es súper delicado. Entender que
las fotos que tú subas de dónde estás comiendo, de dónde estás viajando, es peligroso porque te pueden ahora, en el país que estamos hoy por hoy, te pueden secuestrar, te pueden mandar a secuestrar tus hijos, te pueden mandar a robar, te pueden hacer mil cosas con todo lo que está publicado en Internet. Y aún más con las bases de datos que están expuestas en Internet, donde ya te dan nombre, dirección, teléfono, dirección domiciliaria, dirección de correo electrónico. Fácilmente puede venir una persona a golpearte la puerta y decirte, soy técnico de CNT, de telecomunicaciones, de Netlight, de lo que sea. Pasó recién con lo de la luz. Que supuestamente Exactamente. inspectores y lo del censo. Así Igual. es. Entonces todo eso es ¿por qué? Porque la información lastimosamente la información de datos personales del país, de todo el país, de todos los ciudadanos del país, está expuesta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que publicas, cómo lo publicas, con quién lo compartes y quién te golpea la puerta hoy por hoy. Omar, qué gustazo. Este es para la gente el primer capítulo, para mí el segundo capítulo. Bueno, ya de hecho el tercero. Qué gustazo poder conocerte, conversar contigo. Qué bueno que te hayas pasado al lado de la fuerza. Sé que estuviste en el lado oscuro por un tiempo y qué bueno que tus principios estén alineados en pro de este país y de tu familia, tu comunidad y la humanidad al final del día. Porque yo también soy un fiel creyente en la inteligencia artificial, pero al final del día somos los seres humanos los que debemos seguir con el agarrados al volante, en el timón, ¿no? Porque siento que eventualmente la AGI nos va a venir a solucionar tanto la vida que tenemos que resignificar qué es ser humano y para qué estamos en este mundo. Así que se vienen cosas interesantes. Finalmente, Omar, para las personas que quieren comunicarse contigo justamente para brindarle cualquier tipo de asesoría, porfa, ¿cómo podrían comunicarse contigo? Claro, para cualquier tema empresarial a nivel de ciberseguridad, a nivel de democratizar la ciberseguridad empresarial, pueden buscarme en LinkedIn, que es mi perfil empresarial, como Taurus Omar y Omar Salazar, y mi página web que es xf0.me. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Qué gusto. Gusto.